Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Antes de empezar, aviso legal y nunca mejor dicho, escobuleros. La que tenemos liada hoy en el programa es de órdago. Lo primero es que somos 120 en el estudio. O sea, levanto una silla y salen 4 personas. No sé qué ha pasado hoy, pero esto está a rebosar. 121. Venga, subiendo. Y lo segundo es que tenemos un problema. Y por eso lo del aviso legal. El departamento legal de Podium Podcast / Grupo Prisa nos ha advertido de que hoy que vamos a hacer un programa sobre música, no podemos poner música. Eso ya lo sabíamos. No es la primera vez. El apocalipsis. Pero han ido más allá. Digo, pues si no podemos poner música, que la cante Juan Ignacio. Y nos han dicho, no se puede cantar música con derechos. Todos menos Juan Ignacio. Digo, ¿por qué? No, porque en Estirando el Chicle lo hacen y entonces pues no nos han dado un toque. Así que vamos a intentar hacer un programa sobre música sin música. No sé cómo va a salir, no prometo nada, pero bienvenidos a esta edición imprevisible de La Escóbula de la Brújula. La Escóbula de la Brújula. Podium Podcast. Estoy empezando a dudar si podemos poner la sintonía del programa, pero bueno, por si acaso no lo menciono. Alineación titular del día de hoy, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Pues razonablemente bien e incluso muy esperanzado. Oh, maravilloso. Marcos Carrasco, ¿cómo te encuentras? Muy bien, pero eso que has dicho de la música a mí me ha sentado muy mal, porque un guachi guari guari o un tutuá tutuá no puedes tararear, no puedes hacer nada que tenga que ver con música. No, pero compuesto por nosotros. No se puede decir la palabra música tampoco. Vale. Carlos Canales, ¿cómo andamos? Frustrado porque no puede cantar Juan Ignacio. David Sentinella, ¿quieres cantar tú? No, tampoco puedo, pero además estoy preocupado. ¿Por qué? Porque Juan Ignacio ha dicho que todo va bien. ¿Es verdad? Sí, no sé. Pues entonces algo va mal. En fin. Así empieza el terrorismo, ¿eh? Y así empieza la escóbula de la brújula de hoy, Jesús Callejo. Así empieza. Además me gustan los retos, tú lo has dicho. Un programa de música que no vamos a poner música. El siguiente va a ser un podcast sin hablar. No. Todo se puede hacer. Aquí Yo he visto algún cuadro en un museo blanco. Sin pintar. El que no habla nunca es Alberto Espinosa, que está a los mandos técnicos. Tenemos a Chevy Dorado en la producción y un servidor, Fran Izuzquiza, que no sabe lo que va a salir hoy de esta edición escobulera. Que a ver, esta música ya no tiene derechos porque es de Boccherini, de autor, ya no tiene derechos. Menos mal. Esto lo ha interpretado un amigo del programa. Esto sí se puede poner, ¿no? Tengo un cacao ahora mismo. Es que si no hablaríamos de la inmortalidad. Boccherini sigue vivo. Boccherini desde el más allá. A ver si nuestros invitados nos sacan de dudas. Luis Antonio Muñoz es cantante, compositor, director, multiinstrumentista. Es autor de Historia oculta de la música y de Homo Musicalis, que podéis leer. Es nuestro hombre musical en la escóbula de la brújula y qué gran voz. Luis Antonio, ¿cómo estás? Pues bien, feliz de estar con vosotros, de haber compartido todos los momentos previos a esta locura, como tú dices, ¿no? De estar aquí tan juntos y tan cerca en el escenario, que es la radio, y contentísimo de estar aquí con vosotros, como siempre, hablando de música, incluso aunque no se escuche. Igual es la forma en la que vendemos el proyecto, es el primer programa de radio sobre música que no tiene música. Es una maravilla. Igual eso te diferencia. Como eslogan, ¿sí? Igual es flojito, pero bueno, lo intentaremos. Como subtítulo, con un par. Y junto a Luis Antonio está un gran amigo de la escóbula, que es investigador, que es escritor, parte del grupo EPTA, le podéis ver en Cuarto Milenio, entre otras muchas cosas, y además hoy está con nosotros como autor del libro de los ojos abiertos, donde nos habla mucho de la percepción, de la importancia de la percepción. Aldo Linares, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí y encantado de estar en un momento tan mágico en el cual no se puede escuchar música, pero sin embargo vamos a ser sinestesia con la música. ¿Tú crees que lo importante es cómo lo percibamos? Y no, te pregunto por el programa y por tu libro. ¿Cómo lo percibamos, no tanto cómo salga el experimento? ¿Sabes qué sería bueno? Si tuviésemos un sordo aquí, lo que nos diría. Me acaba de romper la cabeza. Toma ya, ¿eh? ¿Qué te parece? No sé si... Frase tipo Aldo. ¿De todo esto va tu libro? ¿De rompernos la cabeza? Por supuesto. ¿Sí? ¿Los ojos abiertos? Pero con cariño, sí. Con cariño. Bueno, y mucha gente no sabe la pasión
Pues la música rock. Sí. Ahí donde le ves tan tranquilo, tan modosito. Ya. Sí. Tenías que ver en los conciertos de rock. Luego te pediré alguna recomendación musical, Aldo. A los oyentes de La Escóbula les digo que algunas de las canciones que se mencionen hoy lo que vamos a hacer es ponerlas en una lista de Spotify para que las podáis escuchar cuando queráis, aparte del programa. Y dado que no podemos poner música comercial, he buscado mucho rock, mucho metal, creo que eso te va a gustar, Aldo, pero la primera canción que va a sonar no es de librería, es una composición original para el programa de hoy de Juan Ignacio Cuesta. Hoy vamos a hablar de historias relacionadas con música y muertes, con el satanismo, con la violencia, con juicios complicados. Y estaba pensando yo, Juan Ignacio, que buena ambientación. ¿Por qué has creado esta canción para el programa de hoy? Pues muy sencillo, porque anoche, escuchando algunas de las músicas que se nos habían recomendado para el programa de hoy, resulta que me encontré con que no podíamos utilizar ninguna de esas músicas. Dije, pues la hago yo. Entonces he hecho sé si los abogados van esta cosa que le he nombrado, y puesto que hoy vamos a hablar de música satánica, el Caballito del Diablo. Esto se llama el Caballito del Diablo. El Caballito del Diablo, que es como una especie de libélula, un poquito más grande los ojos, un poquito más larga por detrás, las alas más transparentes, pero es un Caballito del Diablo. ¿Te has fijado qué ritmo tiene, no? Sí, vamos, apasionante. Está cabalgando, pero bien. Caballuco, que es cántabro. Es caballucos, cántabros. Que me decía Juan Ignacio, Aldo, que esta canción se podía parecer a alguna de las que tú puede que nos recomiendes durante el programa. ¿Se parece? ¿Van por aquí tus gustos musicales? Sí, porque además tiene algo que ver justamente con esa idea de la música expandida, ¿no? De lo que es el ambient, por decirlo así. Y hay una canción que yo escogí que es de Joe Meek, que es un autor que soy muy, muy fan, una historia muy truculenta, muy pop en el mejor sentido de la palabra, pero sí van por ahí los tiros, esa música que cabalga en las ondas, ¿sabes? Y eso es fantástico. ¿Y qué le pasó a Joe Meek? ¿Qué no le pasó? ¿Qué no le pasó? Imagínate, fue uno de los primeros en grabar psicofonías pop de la historia. ¿Cómo psicofonías pop? Pues compuso una cantidad de éxitos para mucha gente en los años 60 y 50, alucinante. Tiene canciones que son míticas de lo que podría ser el contactismo con otros planos de vida. Hay una que se llama Johnny Remember Me, que es una clave para todo esto, ¿no? Que es un fantasma diciéndole a alguien si le recuerda. Pero él se iba a cementerios y grababa en tumbas lo que registraba, que él decía que eran psicofonías, que parecen más bien maullidos de gato. Y al mismo tiempo tenía una técnica de grabación porque en su cerebro él contaba que el sonido convivía en diferentes capas. Y entonces, ¿cómo lo grababas? Pues en el tercer piso ponías al batería, en el segundo al bajista, en el primero al guitarrista y en el sótano al que cantaba. Y los grababa todos al mismo tiempo. Con lo cual sonaban como lejos. Sí, claro. Y entonces tenía una reverberación natural que es alucinante y que suena un poco a lo que son los sueños, los recuerdos, todo eso. Entonces es un personaje muy especial. Joe Meek. Me ha hecho gracia lo de maullidos de gato. Sí. Unas psicofonías muy especiales, ¿no? Totalmente. Pero él estaba convencido, y además es que hay una anécdota que tiene que es fantástica. Cuando Buddy Holly con el Big Bopper y con Richie Valens fueron a tocar al Reino Unido, hay una foto en la cual él da una carta porque en una mesa mediúmnica un espíritu les dijo que no, que cuidadín con eso, que cuidado, que iba a haber un accidente, y hay la foto en la cual se está dando la carta. Quiero recordar que fue La Escóbula, ya tengo estas dudas. Creo que una vez le dedicamos un programa a músicas diabólicas, como el Diablo y cosas de este estilo. Claro. El caso de Robert Johnson. Claro. Es el caso perfecto en ese sentido. Robert Johnson, que se supone que es el mejor guitarrista porque vende su alma al diablo, que es la idea de que los músicos pueden conectar con lo sobrenatural para mejorar. Es decir, para hacer algo que no está al alcance del ser humano normal, porque el ser humano normal no puede hacer determinadas cosas que está, pues bueno, antes se diría al nivel de los dioses o al nivel, en este caso, del diablo, porque le tendrían envidia, supongo. Claro. Es decir, pero es curioso porque es un tema que se arrastra, y eso Juan Ignacio lo contaba hace unos meses, de toda la vida en el mundo de la música. El que hay gente, hombre, no voy a decir el tema de Salieri y Mozart, que es falso además, pero que da un buen resultado en una película, que es la idea de
esto no puede ser normal, tiene que haber algo detrás. Nadie puede ser tan perfecto. No puede ser un tipo como Mozart que le metes con 10 años a ver las obras secretas del Vaticano que le enseña el Papa y sale y las ha aprendido todas de memoria, las que he escuchado durante la mañana. Entonces la idea de que si tú eres bueno en algo y sales completamente en un arte, tienes que tener algo relacionado con el diablo, ya sea pintura, música o cualquier otra cosa. Es curioso eso. El caso de Robert continúa, ¿eh? Claro, es que sigue, es que eso es reiterativo. Pues digo que se dan dos circunstancias muy curiosas en Robert Johnson. No solo ese supuesto pacto con el diablo, además en una encrucijada de caminos, cuyas dos canciones, estamos hablando del rey del blues de los años 30, es que tiene también otro aspecto muy interesante que luego comentaremos. ¿A qué edad muere? Apuesto a que los 27. Exacto. Sí, señor. Claro. El primero de la lista. Es el primero de todos. Ahora vamos al... Bueno, y le sumamos el punto sociológico que alimenta. Oye, eso tenéis que decir algo de lo de los 27. No, vamos a decirlo, porque Luis Antonio es curioso y hace poco teníamos el caso de Amy Winehouse, que hace poco se ha recordado su fallecimiento. Se hizo muy famoso con ella, se recordó mucho este club de los 27 que acabamos de recordar. Maldita o no casualidad. Sí, la verdad es que... Perdón, estamos hablando a las 16:19. Son dos números inversos. Está en todo, el carrito. Bueno, sobre el tema del Club de los 27, hay una lista bastante más extensa de los músicos famosos que sí se conocen, con lo cual hay algún friki que se ha dedicado a recopilar los nombres de músicos no tan famosos que también murieron con 27 años. Aquí hay que poner todo en su contexto. Obviamente ha habido muchos músicos que han muerto con 27. Lo que ocurre es que si los extraes y les pones dentro de un mismo campo estilístico, pues tienes ya las mejores ideas para crear una maldición. También hay uno que tiene que ver con la letra J, porque muchos de los que murieron, pues mira, Robert Johnson, Janis Joplin, que tiene 2 J, Jimi Hendrix, Brian Jones, Amy Jade Winehouse, que se llamaba Jade. O sea, de repente... Linda Jones, por ejemplo. Menos conocida, pero tiene una J. Claro, también. entonces, de repente tienes ahí campos que se cruzan de maldiciones, ¿no? Hombre. Efectivamente, sí es verdad que hay una historia que tiene que ver también con la edad de personas que consumen drogas, que están en un mundo muy, muy marginal. Y se dan ciertas circunstancias que pues son el caldo de cultivo precioso y perfecto para que se cree una maldición. Esta no murió con 27, murió con 30. Pero lo voy a meter. Pero también es el caso concreto de una que se junta al club de los muertos prematuramente, que fue Eva Cassidy. No sé si recordarás a Eva Cassidy, que grabó 4 discos fundamentales. Ella no hacía composiciones propias, sino que cantaba covers de los demás, pero lo hacía de tal manera que, fíjate, Sting, cuando ella hizo su versión de Fields of Gold, Sting dijo: es la única vez que me he emocionado con esta canción, ni siquiera conmigo. Esta fue Eva Cassidy, que murió con 30 años de un cáncer de piel. Oye, y hablando de los 27, sí, hay un personaje que no has mencionado, que yo creo que es el epítome moderno de la maldición de los músicos, que es Kurt Cobain. Sí, Kurt Cobain, no le nombré porque no tenía J. Claro. O sea, le he dejado al margen. Sí, bueno, diría que pertenecen un poco a ese grupo de músicos de generaciones malditas en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Otro sería Jim Morrison, que también tiene mucha unión con el personaje de Cobain, ¿no? Sería como apertura y cierre, ¿no? de esa generación. De hecho, él hizo una especie de predicción profética que luego se cumplió, porque primero murió Jimi Hendrix, luego murió Janis Joplin en el 70, él muere en el 71, pero él antes de morir dijo: yo soy el tercero. Y efectivamente acertó. Sí. La verdad es que Morrison... Lo puedes forzar. Quiero decir que bueno, que pero puedes forzar, claro, o sea, claro. En este caso dejas de comer, pero vamos, en el caso creo que fue un poco más dramático su muerte. Sí, no creo que estuviera en su voluntad. Morrison era un personaje muy curioso como persona y como personaje también. Era muy excesivo. Que llegó a utilizar incluso un seudónimo que era Mr. Mojo Rising, que son las mismas letras de Jim Morrison desorganizadas, ¿no? Ya. Entonces, sí, son las mismas. Entonces, él un poco... Hay documentación que plantea que fantaseaba con la idea de que iba a fingir su propia muerte. Sí. Hay documentación. Yo en el libro, siempre que cito alguna cosa, lo pongo en nota a pie para que la gente un poco pueda bucear en esa información, ¿no? Y efectivamente hay documentación que plantea que Morrison planteaba la idea de
simular una muerte para llamar la atención en los medios, y seguramente toda esa información luego se construye en el ideario popular y acaba por consolidarse como cierto, algo que no es demostrable del todo, ¿no? Y además es curioso porque si te fijas, Morrison, Cobain pertenecen a momentos punta de iceberg de situaciones sociales. Entonces eso define mucho todo cómo se crea el mito, porque ese tipo de muertes, en el otro lado estarían, por ejemplo, la de Leonard Cohen o David Bowie. Gente que de repente se va con una mística en la cual no hay que hacer ruido. Porque Cobain todos están como acompañados de ese ruido, pero sin embargo los otros es como otra cosa, ¿no? Es curioso. Yo añadiría una cosa, en ese contexto del que habla Aldo, del que estoy encantadísimo de estar aquí a su lado, porque siempre vamos muy en paralelo con muchas cosas. Está también el contexto político, ¿no? De hecho, hay una hipótesis que plantea que detrás de algunas muertes, sobre todo del periodo, vamos a llamar hippie, estaría incluso el FBI o la CIA, porque había al menos un peligro de que surgieran revueltas políticas de determinadas ideas centradas en el pacifismo, pero también en la contracultura, ¿no? Y sobre todo también en poner en el disparador a las altas instituciones políticas en Estados Unidos. Sí, una cosa, Luis Antonio, y un poco para apoyar lo que estáis diciendo, si queréis un punto de vista un poco más banal, fijaos que la edad de los 27 años, fíjate, cuando a lo mejor estas artistas que habéis nombrado empiezan las discográficas a exprimirlos bien, les sacan mucho dinero y ponen en sus manos muchísimo dinero y gran capital humano y gran despliegue de fiestas después de los conciertos, etcétera. ¿Qué pasa con un ser humano en que el recurso con las drogas ilimitado, o sea, saldo infinito, me voy a meter lo que sea hasta límites insospechados? ¿Qué pasa? Que tanto Jimi Hendrix como Janis Joplin, incluso no habéis nombrado a un tal John Bonham, que es el batería de los Led Zeppelin, claro, que es que mueren igual. ¿Cómo mueren? Mueren de una vomitona por una borrachera impresionante y mueren ahogados en su propio Morrison estaba relacionado con el alcohol, pero por ejemplo no tenía, él tenía fobia a las agujas. Sí, exacto. O sea, hay un anecdotario también propio de cada uno de los músicos que plantea también lecturas diferentes, ¿no? Porque es verdad que asociamos por el arquetipo ya a Morrison con las drogas, no es del todo así. Aunque incluso los Doors se hiciera alusión a las puertas de la percepción, ¿no? Y a ese estado alterado de conciencia. Luis Antonio, no, es que simplemente los dos extremos que tú has dicho, Bowie y Jim Morrison, etcétera. ¿Qué pasa? Que es que precisamente, o Mick Jagger, ¿no? Claro. Es que dices, vale, ¿cómo esa sensación de continuidad en el tiempo, que parece que sí que ha hecho un pacto con el diablo, que dicen que si se ha cambiado la sangre varias veces? No. Keith Richards, que es el epítome de todo esto. Keith Richards es un tío que ha sabido gestionar su éxito, le gusta mucho el dinerito y su fama social y su despliegue de música, y han hecho lo contrario, es decir, no me voy a ir a los extremos, a ver hasta dónde puede llegar el ser humano con experiencia. Keith Richards ha buscado el extremo bastante, ¿eh? Lo que pasa es que no lo han transfundido varias veces de sangre. Pero tiene una pequeña ventaja, lo hace con pasta y con calidad. Y eso mejora bastante. Voy a organizar un poco. Además, ¿sabes por qué? Porque eso permite tener el control de la empresa, de tu propia imagen. Exacto. David lleva un rato queriendo hablar. No, es que se ha estado hablando de esas puertas de la percepción, de Jim Morrison. Y Jim Morrison, la historia de Jim Morrison, como sabéis, tiene un porqué, y esas puertas de la percepción también tienen un porqué. Él, cuando tiene 4 años, él ve un accidente. Él va con su familia en el coche por la carretera y ve un accidente que es de un camión que choca con un coche. Vale, en el camión, que estaban todos los seres que estaban dentro del camión desperdigados por la carretera, esos seres no eran otros que indios Hopi, eran jornaleros que que volvían de trabajar. El problema está en que la mayoría de ellos estaban muertos. Él tenía 4 años, su padre se baja del coche, ve, intenta ayudar un poquitín, el niño intenta también bajarse, su madre y su abuela se lo prohíben, le retienen, y entonces el padre viene, se sube al coche, van hasta a la gasolinera más cercana, y a partir de ahí llaman a la policía y llaman a las ambulancias. Pero a él se le queda grabado ese momento. Él, incluso años después, él comenta que incluso a él, por eso a él se le llama a nivel escénico
como es el Rey Lagarto, porque él desde ese momento se obsesiona con los lagartos y con las serpientes, que además tienen un amplio simbolismo. Pero él luego en entrevistas él comentaba que él allí se le abrieron unas puertas de la percepción y que veía no solo los que estaban tumbados, sino que veían algunos caminando por ahí. Y esos que caminaban no eran de carne y hueso. El sexto sentido. Se le había abierto la puerta de la percepción e incluso él decía que incluso alguno de ellos se le podía haber metido en su cuerpo y a partir de ahí él fue siempre obsesionado con el tema del chamanismo y con todo el tema de la percepción. Que él muriera a los 27 años es otra historia, pero él sí que estaba absolutamente obsesionado con esa autopista, con todos los indios, muchos malheridos, otros muertos, desparramados ahí por toda la autopista, y él decía que quizá el alma de alguno de ellos estaban corriendo ahí enloquecidas por todo lo que habían pasado, pues se habían introducido en su cuerpo. Y sabes que es interesante en todo esto, y es una cosa que muchas veces se desestima, y además viene ad hoc con el programa de música no música que tenemos. Todo el lenguaje musical no verbal que se desplegaba, porque Morrison, sus movimientos, evidentemente sí tenían mucho ese tipo de movimiento chamánico. Girado alrededor del micro, dando vueltas. Y muchos de ellos, James Brown, sus bailes, los grupos de doo-wop o de rhythm and blues que empezaban, ese tipo de bailes, cómo movían las manos. Leonard Cohen, los movimientos que hacía, que eran movimientos absolutamente budistas. David Bowie en su última etapa, que eran... Básicamente el Dark Star es un disco bastante ocultista. Entonces todos ellos, digamos que hay ahí un metalenguaje que es absolutamente rico y que lo más fascinante de todo es que quien lo esté escuchando o viendo, más allá de que lo escuche. Ahora que dices esto, quiero que sigamos avanzando en historias y en relatos. Quiero que conectemos con uno de los relatos de Luis, con ese otro lado. Música podemos poner, lo que no sé es qué va a salir. Hablamos de estas presencias, de esta percepción, podemos hablar de fantasmas. Fantasmas en la música y grupos y obras que están relacionados con estas presencias. A mí me parecía interesante este tema cuando lo traté un poco por encima, debo ser sincero, en Historia Oculta de la Música. Era sobre todo desde la idea de cómo podemos asumir que determinados personajes que consideramos mitos por ser importantes en la historia de la música, en este caso pop o rock, parece que nunca tienen creencias, si lo pensamos. Parece que son como neutros, ¿no? Desde el sentido un poco de su intimidad, ¿no? A la hora de las cosas en las que creen. Y yo documento precisamente un caso que tiene que ver con Sting, al que citabais antes, ¿no? Sting pues aseguraba haber tenido o sentido, fijaos qué forma tan curiosa, la presencia, dice, de extrañas apariciones en una casa que habitaba hace años, ¿no? El líder del grupo de Police, pues decía que no creía intelectualmente en los fantasmas. Esto es una forma bastante curiosa de definir este concepto, pero que había percibido alguna vez la presencia de seres en un nivel emocional. Y esto es algo curioso porque un músico como Sting sabe que haciendo estas declaraciones de forma pública se está exponiendo de alguna manera a un juicio que implica, incluso que le pudiera afectar si aquello creciera, ¿no? Y otro caso curioso que también documento, porque en este caso os hablo de una nota que emitió Europa Press en el año 2009, el 21 de noviembre, en la que se habla de este artículo, ¿no? Y hay un caso muy curioso que es uno de los cantantes de los Bee Gees. Claro, si uno piensa en los Bee Gees con estas voces tan agudas, jamás te llevaría a esta especie como de mundo, ¿no? Antes hablábamos de la estética de estos mundos, ¿no? Y Robin Gibb sí que tiene un caso que tiene que ver con su mujer, con Dwina Murphy, que describe como su hijo de 4 años habla de una casa en la que estaban y en la que habitaban 3 personas a los que llama John, Mary y Elizabeth. Y parece ser que los antiguos habitantes de esa casa, según esta historia, se llamaban John y Mary Rose, ¿no? Entonces el niño pues encontraba objetos escondidos en la casa y en las paredes y describía a todos los habitantes, ¿no? Son 2 casos que son un poco los que yo planteo, sobre todo para determinar que si escarbas un poco en la biografía de músicos conocidos, podrás encontrar este tipo de creencias. Hay una anécdota que conoce poca gente de Sting.
porque tú sabes que Sting ha tenido varias épocas. Empezó siendo el líder de Police con Copeland y el batería, que no recuerdo cómo se llamaba, con David Copeland. Sí, Stuart Copeland. Perdón. Sí. El guitarra es Andy Summers. Sí, bueno. Pues Sting cuenta que una noche estaba durmiendo y se despertó de repente y empezó a oír la voz de otra que ya había fallecido también y que había tenido cierta importancia en su momento, que es la voz de Mama Cass Elliot. No sé si recordaréis a Mama Cass Elliot, que pertenecía a Mamas and the Papas. Bueno, pues la canción esta de Mama Cass Elliot la empezó a escuchar él, que fundamentalmente habla de un árbol, del sycamore tree. Que no cantes, que no. Solo un principio nada más. Me han dicho que una frase máximo. Bueno, os juro que más frases. Pero bueno, sin música. Pues había sonado con la voz de Mama Cass Elliot y entonces recibe como una orden que le dice: investiga en la música renacentista. Y a partir de ese momento Sting hace un disco que se llama Songs of the Labyrinth, donde investiga en la vida, por ejemplo, de John Dowland y de otras gentes que pertenecían al Renacimiento inglés, ¿no? Trudy Taylor, su mujer, reconoció haber visto un fantasma en su casa, con lo cual, y además lo dijo públicamente, que eso ya es subir un escalón. Entonces eso significa que debía haber estos ricos que viven en sitios raros y también, pero que él lo acabaron considerando algo normal, porque también Sting cita un montón luego de casos propios. Él, por ejemplo, recuperó una canción que se había escrito en su día, en el siglo XVI, para Francis Walsingham, que tú le conoces, efectivamente, que había muerto decapitado por Enrique VIII. Pero es curioso porque, por ejemplo, hay una cosa que me parece fascinante en todo esto, y es lo que decís, ¿no? Pensamos en las casas. Perdón, y tal. me han contado lo que ha dicho Juan Ignacio, de tú le conoces. Sí, claro. Eso es lo más habitual que le conoces. Pero es fascinante porque, sin ir más lejos, muy cerca de aquí, en un estudio de grabación, en ópera, pues estudio de grabación tal cual, grabándose una banda sonora para una peli de un director famosísimo, pues se cuelan voces en el estudio de grabación, el técnico diciendo cómo puede ser posible que se cuelen dos voces de mujeres preguntando por alguien, que es la chica de la limpieza cuando no hay nadie, he estado yo solamente procesando todo esto y tal. O sea, pasan estas cosas, ¿no? Y luego que a lo largo de la historia tenemos una cantidad de gente, o sea, Boris Vian, por ejemplo, con toda la socarronería que tenía, pues le habían pasado cosas. Bárbara, la cantante francesa mítica, también toda de oscuro, le pasaron cosas. François Hardy, le pasaron cosas. Rafael, le han pasado cosas. Hay tanta gente que dices, wow. Al hilo de esto, por aportar un poco la otra cara, tengo un amigo que es un músico que ha grabado con mucha gente en discográficas muy importantes y me contaba la anécdota de que en un estudio estaban grabando un día. ¿Os acordáis que antiguamente se grababa en analógico con cintas de estas analógicas, ¿no? Sí, en el siglo pasado. Esto, en el siglo pasado. Sí, entonces rebobinando la cinta se escuchaba pues algo como lo que es la música, pero al revés, ¿no? Y en un determinado momento estaban escuchando y suena "Soy Dios". Y sigue la grabación al revés. Claro, de ese tema hablaremos luego porque hay mucha tela que cortar. Bueno, lo dejamos ahí y luego lo explicamos. Dentro del Club de los 27, de los que fallecieron antes, hemos estado hablando de Janis Joplin. Janis Joplin además es que tiene una doble historia. Por una parte ella, hablando con sus amigos, ella era una persona bastante depresiva, además, como sabéis, ¿no?, en las biografías, además ella demandaba mucho cariño, tenía muchos problemas siempre en sus relaciones. Porque le habían dado de guantazos todos los novios. Sí, había tenido muy mala suerte en sus relaciones e incluso en más de una ocasión se había hablado de que dentro de esa personalidad depresiva si podía llegar a suicidarse o no, ¿no? Y entonces ella incluso también decía que el mismo año en el que Hendrix pues había fallecido, pues ella incluso bromeaba diciendo que ella no podía fallecer también en ese año, en 1970, porque disminuían las posibilidades de que dos estrellas del rock pudieran morir ese mismo año. Esto es como lo de la bomba en el avión. Claro, exactamente. Profeta no era. No. Pero lo que sí que es curioso es que, ella fallece falleció ella y fallecieron un montón de personas más, creo que fue en Los Ángeles, si no recuerdo mal, que habían comprado heroína a un marchante, por llamarle de una manera, y que era demasiado pura y se fue a dormir y ya no despertó, ¿no? Pero en la habitación donde ella falleció hay un amigo suyo que solía ir allí todos los años. Él empezó a ir allí porque la gente de ese hotel
decían que en la habitación pasaban cosas raras. Entonces, ella, cuando la gente ha ido ahí y ha ido repitiéndose, y bueno, pues lo mismo que pasan aquí, pues como dicen en algunos balnearios o en algunos, en el de, ¿cómo se llama? Los castillos, etcétera, que hay personas que están habitando supuestamente o espíritus o almas. Se dice que Janis Joplin está ahí y hace que se encienda y se apague la luz, pero eso que lo han comprobado no solo ese amigo, sino un montón de gente que ha trabajado en el hotel y que se han alojado a lo largo del año, no solo en la fecha que ella falleció. Y que, pues algo común, que las luces se encienden y se apaguen, que se ponga la televisión sola, incluso hasta en momentos en los que está desenchufada, cosas de estas, la temperatura de la habitación varía, y dicen que todo eso, pues sucede desde que Janis Joplin falleció ahí. Estaba pensando que, al igual que... O sea, es normal que pueda haber manifestaciones, psicofonías en grabaciones musicales, igual que a vosotros os ha pasado, Jesús, en diferentes programas de radio, no deja de ser una grabación de audio más, claro. Sí, está claro. Es la tecnología al servicio de los efectos y de las fuerzas paranormales. Evidentemente hay cosas que tú no escuchas de una forma audible, pero sí lo escuchas luego cuando está grabado en una cinta o incluso lo estás viendo en un vídeo. Bueno, esas son las características que tiene este mundo, ¿no?, que llamamos paranormal, este mundo de fantasmogénesis, donde se manifiesta lo improbable, ¿no? En este caso, pues entidades fantasmales que bien pertenecían o a seres vivos que ya han desencarnado o a otro tipo de criaturas, ¿no?, vamos a llamarles más espectrales o más elementales. Pero bueno, hay un denominador común que se está barajando a lo largo de estos últimos minutos que hemos hablado, que son las puertas de la percepción, no solo por el título de la canción de Doors, no solo por el título de Aldous Huxley, que como sabéis hizo también un libro con ese título de las puertas de la percepción, donde hablaba de los efectos de la mescalina, cómo te ampliaba, ¿no?, y te expandía la conciencia, lo cual es como muy factible para que se produzcan visiones y manifestaciones de algo que no es tangible, pero que forma parte de ese mundo, vamos a llamarle onírico, es decir, que se ven fantasmas, que se ven seres de otras dimensiones. Evidentemente, si te pones hasta arriba de droga, sea la droga que sea, esas puertas de la percepción se abren de una forma mucho más artificial, mucho más peligrosa, pero también se abren, ¿no? Con lo cual podría justificar que algunos de estos cantantes rockeros o del pop pues vieran cosas que no veían el resto de los mortales, sencillamente porque también tenían una dosis excesiva de anfetaminas o de heroína o de lo que fuera. Del LSD. Me llama mucho la atención, o del LSD, me llama mucho la atención también el otro aspecto, un poco lo que acaba de comentar David, cuando dice que a Janis Joplin se la sigue viendo, manifestando, pues a través de todos los efectos de la fantasmogénesis, ¿no?, de la bajada de temperatura, el cambio de luces, etcétera. Hay uno también, y me gustaría saber la opinión tanto de Aldo, porque es verdad que en el libro de los ojos abiertos él hace mención un poco de cómo se abren esas puertas de la percepción, él en primera persona, experimentando muchísimos de estos casos, y me consta que pasando miedo también en algunos de los lugares donde esas puertas se abren. Y también me gustaría saber la opinión de Luis en el caso de Michael Jackson. Michael Jackson, en fin, personaje, ¿no?, emblemático y ya mítico. Cuando muere no solo se pierde su pista física, ¿no?, cuando le entierran, sino que dicen que le siguen viendo en el rancho de Neverland, ¿no? Yo no sé hasta qué punto se considera una leyenda urbana o realmente las personas que han estado muy vinculadas a un lugar concreto, como es Neverland, con todas las características para bien y para mal que tiene ese rancho, al final quedan como impregnadas ahí, es decir, como de alguna forma no quieren irse y se siguen manifestando. Yo sé que Aldo lo ha estudiado muchísimo, pero también me interesa la opinión de Luis. ¿Qué pensáis un poco de esos casos, de esas manifestaciones, de esos testigos que dijeron haber visto no una, sino varias veces que Michael Jackson todavía sigue ahí como merodeando, como una especie de circulando por los pasillos invisibles y casi infinitos de Neverland y que no se quiere ir? ¿Realmente consideráis que esto puede ser real? Sí, mira, hay una cosa, si me permites, primero que creo que es importante acotar. Estos estados de percepción, estas puertas de la percepción, según cómo lo lleves, puede corresponderse a un estado alterado de conciencia o a un estado ampliado, que son distintos. Ajá. Porque un estado alterado, claro, si alguien se hincha mescalina, peyote, lo que sea, evidentemente va a ser un estado alterado. Sí. Pero el estado ampliado creo que es otra cosa. Creo que son distintos mecanismos. Y estos estados, independientemente de que pueda, dentro de la casuística paranormal, que se dice que en muchos lugares que han estado marcados por situaciones intrincadas, truculentas, muy intensas, pueda quedar algo grabado, también es cierto que es muy fascinante cómo
una pequeña semilla puede acabar germinando y convirtiéndose en una palmera inmensa con 400 ramas en las cuales una persona vio a Michael Jackson, luego la siguiente le vio con la chaqueta napoleónica, la siguiente le vio con los calcetines blancos, la chaqueta napoleónica, luego le van haciendo el moonwalking. O sea, creo que muchas veces que puede ser que le hayan visto, pero creo que muchas veces se alimenta mucho inconscientemente el mito y se va tan de las manos que al final todo el mundo acaba empapado de ello. Y eso es una cosa que, por ejemplo, en el grupo EPTA lo vemos bastante, ¿no? Cómo la idea inicial se tergiversa tanto, pero que la gente sigue convencida que lo que te ha dicho desde el principio es otra cosa. Entonces, en este caso no sabría qué decirte, porque además hay una cosa fantástica y que creo que también es muy psicológica, ¿no? Michael Jackson es un ejemplo perfecto de arquetipo que se te va a quedar grabado para que de todo. Claro. Color, ritmo, baile, todo, significado, cosas truculentas, verdades medio dichas, oscuridades. Entonces tienes ahí un caldo de creador de leyendas de manual. Exacto. Pero hay una cosa que quería comentarte, y es un fenómeno muy humano. Además, lo que es la física cuántica coincide en ello, y es el fenómeno de la proyección. Totalmente. Es decir, ¿por qué tú cuando se te muere un perro, de repente te parece que te lo tienes por ahí, que oyes sus patitas, tal? Estás proyectando en tu interior todas esas sensaciones que si hay una base sólida de rumores, de que ahí vas a ver algo y tal, yo creo que tú te habrás encontrado muchas veces con ese fenómeno de proyección, que la gente espera encontrar algo. No es que lo vaya a encontrar, pero el más mínimo atisbo, ruido, indicio, lo que sea, ya está aquí. Totalmente, Marcos. Y además estoy de acuerdo contigo porque ocurre algo muy pop. Se supone que te llaman a ti como grupo de investigación. Vas, les dices que esto es una proyección, que esto tiene una explicación porque son unas tuberías, y te dicen, no. Exacto. Es que no. Me da igual lo que me digas, claro, yo sé lo que es. Y es completamente pop, ¿no? Con el ejemplo que has puesto, yo me estaba imaginando, la tontería que está pensando es, siguiendo tu ejemplo, la gente que piensa que en casa Michael Jackson puede estar vestido de concierto y haciendo un moonwalk, es decir, estás proyectando... Pero ¿cuántos han visto a Jesucristo con las marcas en las palmas de las manos? ¿Y cuántos estigmatizados han tenido las palmas ahí? Están diciendo que están viendo a un Jesucristo caucásico de 2 metros, lo que rubio. conocemos, el icono que conocemos. Quería decir que el fenómeno de la alucinación colectiva, aunque no tenga necesariamente que reproducirse con que todas las personas estén en el mismo sitio, también se puede reproducir por el hecho de que todo un grupo de personas conoce un icono de tal manera que lo acaba reproduciendo. Es que hablábamos de Jim Morrison y le pasó lo mismo. Hubo un montón de gente que vio a Morrison en el cementerio de París, pero vivo, donde está enterrado. De Père Lachaise, además se convierte casi en un lugar de peregrinación. Le vieron en muchos sitios. Y es un fenómeno, diría, que ya no solamente desde un punto de vista cuántico, pero sí desde un punto de vista cerebral, razonable. O sea, si tú estás investigando mucho sobre un personaje, te puedes obsesionar tanto que acabas por verle como tú te lo imaginas, ¿no? El caso de Rosemary Brown, que hablábamos, yo hablaba de él en Historia Oculta de la Música, es curioso porque Rosemary ve reproducirse a los músicos en sus iconos de los cuadros que conocemos de ellos. O sea, Franz Liszt no aparece en chándal, por decirlo así a lo bruto, ni aparece en zapatillas, ni en bata. Aparece con su casaca negra y con su pelo largo, que es el icono por el que conocemos a Franz Liszt, ¿no? Y esto es algo que es un fenómeno muy interesante para ponderar en esa balanza entre mito y realidad, y que los dos son importantísimos. Y además entronca con algo que es fascinante y que nos lleva a la historia más digamos, ancestral de nosotros mismos, la capacidad que tenemos de crear egregores sin darnos cuenta. Y hablando de leyendas colectivas, Paul McCartney, ¿está muerto o no está muerto? Un momento, antes de que entres en Paul McCartney, me gustaría hacer una matización con respecto a lo que estábamos hablando ahora en este momento, porque recordaréis que simultáneo, digamos, prácticamente con toda esta época, digamos, que salíamos del mundo hippie, hubo un grupo, en concreto, un grupo muy importante, que no quiero que se nos olvide, que fue Yes, dirigido por John Anderson, no sé si lo recordaréis. La voz de Los Ángeles, que le llamaban. Chris Squire y toda esta gente. Bueno, Yes graba un disco que se llama The Gates of Delirium, o sea, Las Puertas del Delirio, donde cuenta en las letras de las canciones que se puede ir más allá del delirio. Y estaba pensando, fíjate, en Edgar Allan Poe. Pues años después, John Anderson, ya no existe Yes, y graba un disco con Vangelis, graba un disco con Vangelis, y en la letra se cuenta exactamente
que quien le está inspirando la canción en ese momento allí delante es el mismo Edgar Allan Poe. O sea, quiero decirte que cuando un músico o una persona hace una representación mítica de algo dentro de su cabeza, ahí está el referente para crear. Sea el que sea, es que me da lo mismo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, un ejemplo burdo que podríamos tocar, ha sido capaz a lo largo de su vida en escribir algo porque han leído el Quijote? Aunque no lo hayan entendido. Bueno, puedo la palabra salíamos seguir, ha sido fascinante. Sí, voy a seguir con el programa, porfa, Espi. Le he prometido a Espi que iba a haber más música rock. Me ha dicho que la de antes era flojita. Ya no me acuerdo de lo que he seleccionado. Esta tiene por nombre Metallic. Espero que sea rock porque si no la voy a liar, a ver. A ver, me corrige Espinosa la pregunta, Luis. La pregunta no era si Paul McCartney está vivo o está muerto. La pregunta es, ¿Paul McCartney está vivo o la han sustituido por una señora? Sí, esto lo he oído bastante, sí. Por una señora que se parece a su abuela, he oído un poco de todo esto. Bueno, sobre Paul McCartney hay una historia muy curiosa que es algunos seguro que la conocéis, que es la teoría PID, que es Paul is Dead. Es una teoría que surge a través de un mito. El 9 de noviembre del año 66, pues tuvo un accidente, murió, se decapitó, o sea, tuvo de todo. Que no había dudas de que estaba muerto, ¿no? No quedaron ni los dientes para reconocerle en una autopsia. Imagínate lo tremendo de la historia. Y esta historia tiene una explicación. La verdadera historia surge verdaderamente de un accidente que se tuvo de moto, donde perdió un diente y donde se le puso una funda y ya está. Pero esta historia llega hasta Estados Unidos y entonces en el año 69 hay un señor que se llama Tim Harper que publica en un diario universitario de Des Moines, en Iowa, una historia sobre la muerte de Paul McCartney. Es una historia que no tiene más alcance que el de una broma en un lugar local, pero claro, sobre una persona que es tan conocida en el mundo que se suma la curiosidad de la historia a la necesidad de todo el mundo de crear un mito y una leyenda alrededor de este Beatle. Y entonces, en el mismo año, hay un tal Fred Labour que publica en el Diario Universitario de Michigan un artículo que se titula «McCartney muerto, nuevas pruebas salen a la luz». Esto se publica el 14 de octubre del año 69. Y bueno, esto es consecuencia de una llamada de un personaje misterioso que se hace llamar Tom, entre comillas, una emisora de radio de Detroit, donde dice que había fallecido en esta historia que os acabo de contar, de la decapitación, etcétera, etcétera. Este es el típico caso en el que un hecho local dispara toda una iconografía a nivel mundial. Desde el punto de vista internacional, todo el mundo le empieza a interesar hasta el grado de que empiezan a generar subhistorias derivadas de las portadas de los discos, de las señales escondidas en las portadas de los discos, alrededor de la idea de que Paul McCartney está muerto. Y bueno, ahora si queréis hablamos un poco de ello. Pero y que tenía un doble, ¿no? Y que tenía un doble, claro, porque cuando murió hubo que sustituirle. Claro. Entonces es un poco, me recuerda un poco a estas cosas de lo de la Tierra plana, ¿no? Que está todo el mundo de acuerdo, la NASA, todas las instituciones. Bueno, pues esto igual, ¿no? Su manager, todo el mundo se puso de acuerdo para que verdaderamente, en vez de coger y decir, se ha muerto Paul McCartney, vamos a coger otro bajista, pues tengamos que hacer uno exactamente. Y qué curioso que componía, y qué curioso que el que le sustituye componía igual que Paul McCartney. Sí, claro. Hombre. Pero hay dos datos de peso, ¿no? A ver cómo los contrarrestas. A partir del 69 aparece Paul McCartney con bigote. Ah, bueno. Y en el famoso disco, el álbum de Abbey Road, va descalzo. A ver. Y está demostrado que era lampiño. Está demostrado que era lampiño, que no tenía... Bueno, es verdad que la portada de Abbey Road es muy interesante y muy inquietante. Yo hablo de ello también en el libro, de estas, porque son muchas pistas, ¿no? Desde el Magical Mystery Tour, Yellow Submarine, Sgt. Pepper, todo tiene determinados usos de una iconografía simbólica que se utilizaba mucho desde un punto de vista gráfico, ¿no? Desde los 60, que era muy interesante, que era establecer el símbolo y la representación como una forma oculta de decir algo, pero a veces era algo de la propia creencia del músico, del grupo, etcétera, ¿no? Claro, en cuanto
más de 10 millones de personas se ponen a pensar en una misma cosa, la capacidad de hacerla crecer es muy grande. El egregor del que hablaba. Claro, entonces, en el caso de Paul McCartney, pues ya os digo que hay, por ejemplo, hay una historia que es muy curiosa, que es en Strawberry Fields, en la canción, hay una frase que alguien leyó alguna vez como I buried Paul, que es yo enterré a Paul, y lo que dice realmente es cranberry sauce, que es salsa de arándanos. Pero claro, si tú lo escuchas en una grabación en medio de un montón de música y oyes algo como muy indeterminado, etcétera, pues es un poco el fenómeno de las psicofonías, que muchas veces, no sé si os fijáis, pero conocéis mucho de este tema, cuando las escribes, tu cerebro las escucha. Claro. De manera clara, que es una cosa que yo debería obligar a los programas que hablan de psicofonías a no escribirlas mientras se están escuchando por primera vez. Ni decir qué es lo que dicen. Claro, es decir... Porque hay que ser realista en el acto de investigación de este concepto para decir, a ver, ¿qué oyes tú? Y esto tiene algo de ese material. Está el problema añadido de que parece que si no se entiende, no es una verdadera psicofonía, ¿no? Claro, dice, a ver, una cosa es el fenómeno, hay una inclusión que se ha metido donde puedes estar grabando una cámara de Faraday, lo que quieras, pero se ha producido el fenómeno. Pero ¿qué pasa si no tiene si no tiene una frase escrita de referencia, claro. Ya no es... Y David, la idea de que hay que escucharlo muchas veces, que da igual. Bueno, pero el fenómeno está ahí. Análisis científico del día, pero a la Madrid, la voy a partir las calma, que Aldo quiere hablar. Sí, fijaros, hay una cosa primero, cogiendo un poco lo que dice David, lo que es fascinante es como hasta en eso, sin querer queriendo, somos absolutamente manipuladores, porque es, dame el fenómeno paranormal, pero como yo quiero entenderlo. Y esto me lleva a lo que tú dices, Luis, porque si alguien se da cuenta que 100.000 personas han entendido esto, han visto esto en Paul McCartney, ya está. Aquí vamos a crear un caldo de cultivo perfecto para crear el mito, mantener el mito, que no sea lucrativo, y encima vamos a vender la tira de discos y vamos a hacer todo esto. Además, la leyenda se alimenta a veces con una cierta iconografía. Un caso muy concreto. En la contraportada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band, en la canción She's Living Home, se ve a Paul McCartney, por cierto, bigotudo y con barba, cosa que jamás había llevado nada más que en ese disco, señalando con el dedo 5 de la mañana, que es el lugar a la hora de se supone que había muerto. Sí, claro. Pero es que en la cara A, encima, está el que se supone que había sido culpable de su muerte, que es nada más ni menos que Aleister Crowley. Pero mira, y hay una cosa que me hace mucha gracia de todo esto, y lo has dicho, el poder del símbolo para todo esto. O sea, porque además es una cosa muy graciosa. Hace muchos años, yo trabajaba en un festival de música y vino Nick Cave a tocar. Nick Cave y los Bad Seeds, que se supone que Nick Cave es un personaje que Jim Jarmusch, David Lynch le adoran. Y entonces este hombre pues flirtó con las drogas en una época, iba vestido como de traje de los años 50, sus canciones son como muy canciones de redención, y resulta que pues tiene unos ojos verdes muy potentes y una cara muy extraña. Y alguien dijo, es que Nick Cave camina así y se mueve así porque tiene espina bífida. Entonces, como tiene espina bífida, pues ha hecho un pacto con el demonio. Adiós. Y claro, entonces él dice, espina bífida, estuvimos hablando de esto en el festival y me dice, mira, espina bífida, échale la culpa al Johnny Walker, que en un día que estaba con una borrachera que no sabía, me metí en una casa que no era la mía, me sale un negro de 2 metros con una escopeta, me la pone en la cabeza, me voy por las escaleras abajo y eso era el diablo. Hay una historia precisamente con la canción I Am the Walrus, que es Yo soy la morsa. Yo soy la morsa. Que está documentado también que Lennon, frente a esta canción, dijo la frase que descifren esto si pueden esos cabrones. O sea, lo que estaba diciendo precisamente era, a veces el músico, el compositor, cuando tiene ese poder de crear conciencia y de hacer pensar a la gente incluso con lo que no tiene un sentido, es un poder muy, muy especial, el de crear el símbolo para que otros creen y descifren incluso lo que no existe, ¿no? Y no vacilar un poquito, pero fíjate. Déjame decir esto, porque una nota de humor. Hace muchos años, en el programa de Goma Espuma, había una sección que se llamaba El Momento Teniente. Y es que multitud de personas daban ejemplos, trozos de canción en inglés o en francés que parecían cosas que se decían en español. En El Hormiguero ejemplo, también lo hacen, sí. Agua en el hoyo. Sí. Agua en el hoyo de Bob Marley. O quiero queso roñoso. Eso era McElnoffer. Cuidado con lo que cantó. Sopa de caracol. Quiero queso roñoso, pero que... Y entonces, claro, era muy divertido. Es otra frase también. Caracol, que huevos con aceite. No la voy a cantar. No, por favor. Pero vaya. Era muy divertido porque te puedes... Dices, ¿qué crees que estás oyendo? Está muy vinculado, Aldo, a lo de las psicofonías. Decía, pero ¿por qué me dicen primero lo que dicen
Eso lo pienso yo también. Pero, ¿y por qué no me dejas a mí o escucharme interpretarlo? Que en España también recordar el extracto de pollo en lata del de Canarios. Bueno, que no vamos, que no. ¿Cómo se llama? Iba a sacar otro punto, que era al hilo de esto que estamos diciendo, de que la gente no quiere lo que, o sea, les puedes dar la otra versión, pero les parece mucho más atractiva y más auténtica la falsa. Claro. Es el caso, por ejemplo, de Alice Cooper. Alice Cooper, el grupo o el cantante luego posteriormente, bueno, pues él dice que en lo que es en la Inglaterra del siglo XVII, bueno, pues que había una niña, una tal Alice Cooper, que tenía que había nacido el 4 en Sussex, el 4 de febrero de 1623, que tenía una hermanita que se llamaba Christine, y que las dos, bueno, pues tenían percepciones, incluso, bueno, pues que les tachaban de brujas porque sabían utilizar las plantas. Todo esto es el entramado que se crea. Y que, bueno, pues dicen, bueno, a Christine la quema el pueblo por bruja, Alice Cooper, esta niña, acaba suicidándose bebiendo un veneno y diciendo que volverá y se va para reencontrarse con su amiga. Bueno, eso es eso. Pero resulta que hay Vincent Fournier, el nombre de Alice Cooper, él formaba parte de Nas, en un grupo. Y entonces venden la historia de que se van a hacer una ouija, van a casa de una amiga que tiene una ouija, y bueno, entonces que en la ouija les preguntan por el nombre del grupo. Y entonces, bueno, ahí aparecen la chica esta, Alice Cooper, dentro de lo que es la ouija. Automáticamente ellos deciden llamarse Alice Cooper. Luego, posteriormente, el propio Fournier es el que incluso se cambia el nombre de manera legal para llamarse Alice Cooper. Pero bueno, la historia está en que cuando se sabe esto, que todo es una mentira, que todo es bueno, pues no existe ni brujería ni nada, ni espiritismo, sino que todo es una cuestión, un invento publicitario, una estrategia que hace el mismo Vincent Fournier para llamar la atención a los medios y para crear ese nuevo, porque de Nas no funcionaba. Y de repente todo el mundo sigue creyendo que Alice Cooper es por la reencarnación, que incluso él dice en un momento determinado que él murió en un accidente y que de repente él revive y ya revive siendo Alice Cooper. Y la gente compra eso. Alice Cooper no compra la otra historia. Incluso a decir que le pusieron ese nombre al grupo de verdad porque pensaban que era el nombre de una cantautora de estas típicas que salían con la guitarra. O sea que realmente el origen es, vamos a ponerle el nombre de una cantautora con la guitarra tipo bueno, incluso Janis Joplin. Sí, porque estaban en la casa en la que estaban, la amiga era Alice. Real. Y entonces es lo primero que le pasó por la cabeza. Pero vende más la historia, ve la trama suculenta, más cuando se trata de un heavy metal, o bueno, ya no entro pero un tipo de rock. Pero eso se llama marketing. Pero además es curioso porque esto entronca también con esa necesidad de vodevil permanente que hay en el arte, ¿no? Cuando vemos a ese gran comediante que era Anton LaVey, pues el Papa Negro, pero era un gran comediante, además hollywoodense. Para mí Anton LaVey es un poco como un Liberace de todo esto, ¿no? Y claro, luego ves, yo recuerdo en los 80 Iron Maiden, cuando salió la de 666, el número de la bestia. Son satánicos y tal. Y ellos decían que, pero para nada, o sea, para nada. Y además te lo decían. Yo recuerdo, tuve la suerte de haber hablado con Lemmy de Motorhead en su época, y me decía, yo parezco una bestia, porque claro, soy feo, soy así como soy, tengo la voz que tengo, pero vamos a ver, o sea, yo no voy a ir persiguiendo diablitos, ni los diablitos van a venir a mí, es que no es así. Me gustan los gatitos, ¿no? Sí, claro, y era un poco eso. Y de hecho, Rob Halford de Judas Priest, mira, los sacerdotes de Judas, pues resulta que en un camerino estuvo cantando con Julio Iglesias, ópera. Sí, pero bueno, Halford lo que pasa es que el problema que tenía el grupo era ideas filonazis que sí que estaban en un germen del grupo dispersándose a través de los discos, que de hecho tienen un juicio, hablaremos de él. Por los suicidios. Que es por el tema este, ¿no? Es cierto, desde luego, la capacidad que tienen los grupos para hacerse su automarketing a partir del propio feedback, pues se encuentran que hay cosas que son interesantes para seguir creciendo, ¿no? Claro. Me gusta mucho esa idea del contraste, quiero ir por ahí. Quiero ir por ahí porque igual que tenemos esa
esas bandas de rock con esa imagen, pero esos gustos completamente contrarios, le podemos dar la vuelta con uno de los grupos que hemos mencionado ya. ¿Esto lo ha compuesto Juan Ignacio? Esto lo ha compuesto, sí, es de Juan Ignacio, sí. Esto es muy de Alberto Espinosa. No, está Alberto Espinosa encantado con la idea de que hayas hablado con Lemmy de Motorhead, Aldo, luego se lo tienes que contar en privado, pero pongo esta música por eso de los contrastes. Habéis hablado de bandas de rock con esa imagen diabólica, que luego en realidad, pues eso, le gustan los gatitos los fines de semana en su casa. Y sin embargo, los Beatles, todo el mundo sabe que también eran satánicos, además de estar Paul muerto. Bueno, es que... Esos chicos buenos y... Es que, claro, es que tienen tanto peso que es muy difícil que no haya colectivos que intenten aprovechar ese peso para difundir sus propias ideas, ¿no? Entonces son grupos que generan esa atracción, por lo tanto luego provocan un fenómeno también de dispersión de esas ideas, ¿no? Los Beatles, como profetas de Satán, pues tienen que ver sobre todo con la figura de Charles Manson, porque es el que hace como de catalizador. Ahí quería yo químico, llegar, ¿no? A Helter Skelter. Claro, Helter Skelter, pero todos los discos y todos los mensajes que la mente enferma de Charles Manson recopila en las propias canciones, reinterpreta y difunde a través de su secta, ¿no? Pero esa secta no tiene un gran alcance. Tiene gran alcance cuando, después de los asesinatos de Cielo Drive, Manson consigue una implicación en el mundo a través de lo que ha hecho. Y se produce ese fenómeno paradójico de que a los asesinos son castigables, pero al mismo tiempo son fascinantes. Y Manson lo fue durante mucho tiempo, hasta el punto de que tiene grabado, no sé si conocéis, pero tiene grabado un bolero, cantado en inglés. ¿Un bolero? Un bolero. Sí, otro contraste que no me esperaba. Sí. Ya lo pondré en la lista de reproducción, pero favor. Es curiosísimo ver a Charles Manson cantando y acompañándose, porque grabó maquetas en la cárcel y luego se hizo muy famoso y tiene incluso historias de grupos que hacen versiones suyas y que no le avisan del tema de los derechos de autor, como el programa que estamos haciendo hoy, y de repente pues hubieran tenido que pagar miles de dólares a Charles Manson. Él ya cantaba antes, él ya cantaba antes del tema del asesinato, de todo eso. Pero empieza a grabar discos en la cárcel cuando ya verdaderamente sus discos se venden más por el hecho de que es un asesino. Es un poco el libro que escribió el asesino de la katana, ¿no? Algo parecido, ¿no? Que de repente dices, bueno, pero ahora ¿por qué te da? En este escribía antes o cantaba antes, pero el fenómeno es brutal. Fíjate, guarda una relación, porque tú sabes por qué escogió esa 10.050 de Cielo Drive, ¿por qué escogió esa dirección? No, la verdad pues es que fíjate, es porque allí vivía, era el productor musical donde él le mandaba las maquetas, que era un tal Terry Melcher. Él vivía allí, precisamente. Y entonces él había cambiado de casa, pero él se quedó con esa dirección y es allí donde había puesto, que él quería y le mandaba todas las maquetas a Terry Melcher. Bueno, vivía también Sharon Tate. Sí, pero como que eso fue como... Parece estaba que no. Invitada, en la casa, sí. Pero que la obsesión no era ni por Sharon Tate, ni por Roman Polanski, ni nada. No, era por esa dirección. Sí. Porque se quería cargar era en referencia a Terry Melcher. Bueno, por eso escogió esa dirección. Es que se empezó a mover en un grupo de productores musicales, porque él parte de la música era parte de forma de difundir su mensaje. Y entonces están no me sale el nombre ahora, los que cantaban Surfing USA, disculpadme. Los Beach Boys. También había personas del grupo que estaban relacionadas en este caso con Manson y que de alguna manera está contado en la película de Tarantino, la última película que hizo, la de Érase una vez en Hollywood. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un personaje ahí que no estaba? Es muy interesante porque es una lectura muy curiosa de lo que era esa fenomenología de la locura de Manson, mezclada con drogas, con sexo, con poder y con aleatoriedad también, que es un poco esa sensación de escojo esto, pero... es un punto cualquiera para empezar mi Armagedón. Sí, pero es interesante porque en esto ya, pensando en la cultura popular, ¿no? en la música y tal, la evolución de lo que es el satanismo
digamos, ese satanismo de Manson y tal es un satanismo que a día de hoy es muy pedestre. Muy pedestre, totalmente. Sí, o sea, porque el satanismo que existe hoy en la música es muy curioso. Tienes desde grupos, digamos, de black metal, se me ocurre Bataín, que es un grupo muy peculiar, o Gorgoroth, o mucha gente así, hasta gente que hace folk, y hasta gente que hace doo-wop, como Twin Temple, por ejemplo, que te dicen que hay ¿por qué no puedes adorar a Roy Orbison y a Satán? Y claro, pero la evolución de Satán es otra historia, ya no es el diablito, ni la mano con cuernos, ni Obús cantando las cosas que cantan. No, para nada. O sea, quiero decir, ¿sabes? Hay una variante pero además a veces es curioso, porque es una variante que a raíz de, digamos, de la eclosión del black metal escandinavo y todo lo que ocurrió, que ahí había otros filones, aparte de todo eso, ya tira, digamos, a raíces mucho más profundas, mucho más diría que hasta esotéricas. Y es bastante curioso cómo hay una evolución en mucha de esta gente. En el primer libro hablaba con Eric Danielson de Bataín, que es un grupo de black, y claro, lo que te cuenta tiene un pozo tremendo, y cuando hablas de todo esto se lo toma como... Te dice, sí, pero esto es pop, esto no es el satanismo, esto no es, y es como una desvirtuación de una época cultural de luces, colorines, descubrimiento de cosas, sustancias que tuvieron un auge determinado, ¿no? Se me ocurre, qué sé yo, el cantante de Gorgoroth ahora, el hombre se dedica en su tiempo libre a fabricar vinos. Y él te cuenta que a través del vino él está comprendiendo muchas cosas de ese satanismo que entronca con las tradiciones mucho más antiguas que vienen de muy atrás. Entonces es como que hay un cambio en todo esto. Y ese satanismo, que podemos relacionarlo con el rock, pues resulta que no solamente está con el rock, está con la música electrónica, grupos de canto llano que están haciéndolo, ¿sabes? Y lo hacen con una especie de sistema ideológico que es muy distinto a toda esta parafernalia pop. Es curioso. Pero, Aldo, es que es muy importante también ponerlo en contexto cuando surge un poco lo que es la iconografía, pero también la estética satánica. Es en los años 60. Claro. A ver, en los años 60 está Aleister Crowley, es decir, un personaje muy carismático en aquel momento. Que Carlos Canales ha dicho antes, pobre Aleister Crowley. Claro, sí, porque se lo han utilizado todos. Siempre se ha dicho que era... Hay reggaetón, vives en el mundo del reggaetón. Que era el hombre vivo más malo del mundo, en fin, la gran bestia, sí, todo lo que quieras. Pero bueno, es verdad que se creó todo un mito alrededor de Aleister Crowley, mucho más. La hicieron mucho más malo de lo que era realmente, pero también es cuando Anton LaVey crea la iglesia satánica en los años 60. Es cuando Charles Manson comete estos crímenes atroces. Por lo tanto, estos grupos de rock, que de alguna forma no dejan de ser iconos, ¿no?, de toda una generación y sobre todo de gente joven que quiere seguir un poco también esa estética. Y los malotes, es indudable, pues generan muchas más acepciones que un Gandhi, ¿no? Que practicar el amor y el bien, pues como que no está muy de moda. Y es en el momento en el donde ese rock satánico, falso en la mayoría de los casos, porque me consta que la mayoría de los cantantes de los grupos, algunos grupos considerados malditos, no sabían lo que era el satanismo. Sencillamente cogían iconografía, que era la estrella invertida, que era los cuernos, haciendo un poco como una simbología que no tiene nada que ver con lo satánico, sino más bien con lo esotérico. Entonces yo creo que en esa cosmovisión hay que tener en cuenta que muchos de los grupos se apuntan un poco al carro de lo que piensan que es un satanismo, donde tú puedes encontrar mensajes ocultos. Es lo que pasa con Helter Skelter. O sea, en el fondo, esa palabra lo que está representando es un tobogán inglés para niños, de forma espiral. O sea, no tiene nada de satánico. Pero Charles Manson interpreta que hay un mensaje oculto en esta letra de los Beatles, y por lo tanto, él ya, dentro de la psicopatía, y porque estaba como una chota, él considera que necesita expresar sus sentimientos de violencia, pues matando a quién, pues las personas que eran más conocidas en aquel momento, que era Sharon Tate, y todas las salvajadas que él hizo, ¿no?, en su momento. Por eso digo que hay que ver un poco esa cosmovisión, que es verdad que luego en los años 60 se va pasando a los 70, a los 80, en fin, Led Zeppelin se la asocia también con los grupos satánicos, en fin, incluso actores de la época como Sammy Davis Jr., James Mansfield. Claro, si tú juntas iconos tanto de Hollywood como de la música que les gusta el rock satánico, muchísimos jóvenes se apuntaron a esta moda pensando que esto era lo guay, que era lo más cool, que en fin, que era lo que estaba de moda. Y no se estaban dando cuenta que en el fondo les estaban vendiendo una porquería convertida en satánica. Ninguno se había leído a Eliphas Leví y conocía los símbolos que Eliphas Leví, que este sí que era satánico, había creado alrededor del macho cabrío. Bueno, hombre, que era satánico tampoco es para tanto. Pero fijaros una cosa que es interesante. Cuando tú lo has dicho, lo de esa época de color, esa época en la cual se representaban las cosas con color y con movimiento. La serie Batman, por ejemplo, era un festín de movimiento, de color, de parafernalia.
esa psicodelia, ¿no? Y cómo es muy oscuro, muy sombrío, era muy cursi. Exacto, en los años 60. Exacto. Entonces, cómo todo el tiempo ha ido perfilando a que de repente llegaron los 70, dieron coletazos de ese color, llegaron los 80 y se asumió el negro. El negro como señal de... Pero fue un cambio ¿sabes? en la generación de autores ácidos, porque ahí claro. Alan Moore tiene mucho que ver en el Totalmente, cambio... Porque el cómic influye mucho en la imagen visual. Claro. Es decir, es un mundo muy vinculado a la pintura, más que... Es el que crea ese nuevo Batman, vamos a decir, cuando estilizado, cambia todo y se vuelven tristes oscuro. todos los superhéroes. Claro, sí. Ahora han cambiado, ahora son un pequeño disparate. Pero Tuvieron una época que se van oscureciendo los héroes de DC Comics, de Marvel, da igual. Y extraño, todos se revisan y todos tienen un trauma infantil, les pasa algo. Sí. Entonces todos a partir de ahí se reescriben todos en los años 80, efectivamente, y cambian. Exacto. Ahora ha vuelto a cambiar otra vez. Ha vuelto a cambiar porque ahora entra una especie como de mundo mágico, extraño, vinculado a ordenadores, a máquinas, a objetos, pero es que claro, la solución evoluciona. Sí. Y la música con ello, es que va arrastrando. Totalmente. Y fijaros una cosa fascinante, que muchos de estos músicos que en los 60 abrazaron esto, curiosamente muchísimos de ellos se pasaron a la idea del chansonnier francés. Vestido todo de negro, la economía de movimientos, el gesto diciendo más que la parafernalia del baile yeye o qué sé yo, o de la distorsión. Entonces ha habido como si hubiese algo más profundo, ¿no? Entonces... ¿Cómo le llamaban a Johnny Cash? Pues ya está. El hombre de negro. Claro. Claro, la estética. Y fijaros cómo en esa época de pasar de la Bay, volvió a resurgir de William Blake, por ejemplo. Claro. ¿No? Es como... Pero William Blake era esa especie de misticismo, era un romántico, distinto. Era un romántico. El siglo XVIII, distinto un poco a lo que luego se intentó representar. Por eso digo que se cogieron distintos elementos de ese movimiento, vamos a llamar ocultista, a veces mal cogidos, y luego creó toda una estética. Que luego se desarrolló en distintos símbolos. Pero fíjate, hubo un paralelismo entre el peso del esoterismo en el romanticismo como forma de venta, dicho de una forma muy amplia, quiero decir, algo que interesaba. Maricel y el mundo de Byron. Esto es, por ejemplo, ¿no? Y Percy Shelley y todos estos mundos que surgen un poco de esa lectura romántica oscura a lo que pasó después con Black Sabbath, cuando se da cuenta un poco de lo mismo, solo que en otro contexto social, ¿no? El concepto de contraculturalidad, o sea, como algo que es oscuro, que está un poco para interpretar por parte de todos, acaba siendo un lenguaje críptico. Bueno, Giselle Bartlett, él habla mucho de fantasmas y de la estructura, él y todo su grupo. Claro. A él le regaló, dice, un libro de brujería, creo, Ozzy Osbourne, me parece. Sí. Efectivamente, lo menciona como una historia Pero muy rara. Ozzy Osbourne tiene una anécdota muy curiosa, y es que con su padre le regaló unas cruces celtas, porque cuando llegaban a un sitio, de repente llegaban los de la iglesia de Satán y empezaban a decirles, oye, os vamos a hacer un ritual, no sé qué. Y estos empezaron a tener miedo y dijeron, oye, papá, dame unas cruces que no sé qué va a pasar aquí. Y le regaló unas cruces celtas que llevarán puestas, ¿no? Entonces, ese fenómeno de contrainformación en los grupos es muy interesante porque te enriquece para conocer cómo se crea una música. Ozzy Osbourne yo creo que es el ejemplo claro del que no se enteró de nada. Es decir, que el tío se pensaba que mordiendo la cabeza de un murciélago en un escenario eso era satánico. Claro, casi nos coge una enfermedad que le lleva para adelante, ¿no? Es decir, ¿qué será el concepto de vamos a meter música fuerte, vamos a matar animales, vamos a hacer rituales? Se quedó a paso de comerse un pangolín, estuvo esto. Y de liarla bien, ¿eh? No, pero fijaros, antes yo he mencionado a Alice Cooper. Alice Cooper, además, uno de sus motivos personales para cambiarse el nombre es que su padre era ministro de una iglesia presbiteriano. Pero era lo mismo que le ministro pasa a Crowley. presbiteriano. Entonces, para no manchar y tal, y que cuando las salvajadas que él podía hacer a nivel escénico en un escenario, que incluso por eso también se pinta la cara, para que no le reconozcan tanto, y dice, todo el mundo le llama a Alice Cooper una vez cambiado el que luego el nombre, a comprar el pan en el barrio, menos sus padres, que ni de coña le llaman. Que no le acordáis de un anuncio de televisión que había, que era un coche muy famoso de estos de marca alemana, hasta ahí lo dejo, que no cantamos ni decimos. No, era un anuncio de Volkswagen que estaba música, no digo la marca. No, me ha dicho Volkswagen. Me lo ha dicho él, me lo ha dicho música él. No, pero marcas las que quieras. Claro. Bueno, el caso es que está tocando el anuncio era que un tío está tocando en un campo de fútbol vestido a lo Aleister Crowley, sale, se cambia y sale vestido de ejecutivo y se sube en su supercoche. Esto era un poco esos dos mundos que existían en algunos casos, donde sí es verdad que algunos estaban dentro de toda una filosofía por edad, como pueden ser todos los grupos nórdicos, ¿no? Todos Mayhem, Burzum, Darkthrone, Emperor, todos estos grupos que eran sí, por ejemplo, eran grupos que tenían una filosofía propia por su edad, por ese el nacionalismo también que surge en el norte de Europa
Europa frente al catolicismo, etcétera, y crea un caldo de cultivo para crear todas estas músicas, ¿no? Que son músicas que llegan a ser muy peligrosas por lo que Dos neopaganos, además. Sí. Acordaros del otro Manson también. Y a día de hoy permanece, digamos, esa especie de delgada línea entre lo que es, lo que parece y lo que no es, porque en los 80, cuando empezaron a salir muchos grupos del gótico, que veías algunas cosas que decías, madre mía, esto es un carnaval, ¿no? Y algunos salían hablando de tradiciones vampíricas que se las inventaban, ¿no? Y a día de hoy siguen saliendo muchos grupos de dark folk que son interesantes, que pueden ser, pero hay otros que dices, pero... De todas maneras, a mí me gustaría que me hicierais, los dos que sabéis bastante de todas estas cosas, un análisis un poco más pormenorizado de un tema que ya hemos escuchado varias veces aquí y que creo que es precursor de muchas cosas. Y si queréis le analizamos ya desde una manera científica, por decirlo, y me refiero al famoso tema que ya ha salido aquí de Paul McCartney, que se llama Helter Skelter. Porque eso no solamente tuvo que ver con Charles Manson, tuvo que ver con Helter Skelter empiezan muchas cosas a funcionar y a cambiar. Se empieza a pasar del rockabilly a otra cosa mucho más potente, y porque la visión que tuvo McCartney en ese momento de decir, ya que la gente quiere lo más sucio, voy a hacer yo lo más sucio. Entonces, técnicamente y filosóficamente, a Paul McCartney se le ocurre inventar nada más que el heavy. O sea, él es el gran precursor del heavy, aunque era todavía la época de los Beatles. O sea, sacaba el sonido de Liverpool esta declaración. Y empieza el sonido Helter Skelter, que es completamente distinto, que es cuando empiezan a meterse los distorsionadores, ya técnicamente hablando, los distorsionadores, los fuzz, el wah-wah, etcétera, 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 que luego posteriormente serían adoptados por Jimmy Page y por mucha otra gente, claro. ¿O es que no fue así? Sí, pero McCartney sobre todo tiene contacto a través del laboratorio de composición de la BBC en Londres, que es donde tiene acceso a la última tecnología de la época, donde se estaba experimentando con los delays de cinta, bueno, un montón de cosas que todavía eran en formato analógico. Pero claro, para un músico y en sus características de creatividad, junto con Lennon, que era realmente el verdadero ideólogo de este concepto, es donde se crea, por ejemplo, Revolution 9 del White Album, que no deja de ser un collage sonoro que podría haber hecho Stockhausen o alguno de los compositores de la época que creaban música ya basándose en la electrónica, en la cuadrafonía, en la espacialidad del sonido. O sea, lo que llamamos surround estaba ya creado en laboratorios, pero era tan absolutamente novedoso que los Beatles lo que hacen es, yo creo que su genialidad, además de inventar el heavy, como tú dices, que tendremos que leer dónde lo dijo esto McCartney, pero bueno. No lo dijo. Ha sido Sí. considerado después por gentes como Ramón Trecet. Sí, lo entiendo. ¿Entiendes? Sí, pero creo que su capacidad genial está en ver hacia el futuro cómo las nuevas tecnologías iban a integrarse con la creación musical, y son los primeros junto con, bueno, y diría que experimentos de Queen también, etcétera, que en otro terreno también conceptual crean esa música nueva, que es la música del... Ellos hacen popular un género culto, entre comillas, que es utilizar la electrónica para crear collage sonoro. Y que es curioso, porque entronca con cuando has dicho lo de la BBC, ¿no? Con Delia Derbyshire, por ejemplo, ¿no? Sí, y el tratamiento de las sintonías para programas de televisión, que eran una absoluta locura, pero que sin embargo conseguían hacer pop, algo que en teoría no era pop. Mira, cuando era pequeño recuerdo mucho la primera vez que escuché Inagada Vida. A mí me rompió la cabeza. Claro, pero es que yo pensaba, esta canción tiene algo raro. Por la estructura, aquí hay algo raro. Y claro, yo le pregunté a mi abuelo qué era Inagada Vida y me dijo, eso es algo raro, es oculto. Cuando me dijo eso ya, claro, me voló el cerebro, ¿no? Porque cuando quería saber qué era. Claro. Pero fijaros cómo es eso, ¿no? Las estructuras, los Doors. Tú escuchas Riders of the Storm ahora y sabes que tiene algo raro esa canción. Hay algo raro. Pero sobre todo... Ese es el trabajo del sonido, no la experimentación. La gran canción de Doors, que creo que es la que les va a trascender a lo largo del tiempo y que ha hecho inmortal a Jim Morrison, que es la que aparece, lógicamente, en la película Apocalypse Now, que es The End. Claro. The End, que es posiblemente una de las cumbres de lo que es la música, ¿cómo diría yo? Impía.
por Pero, decirlo de al mismo alguna tiempo, manera. hacer música cósmica, no sé, Strange Days, por ejemplo. Sí. Strange Days es otra canción que es completamente de hecho, cósmica. una de las frases que se escucha en The End es: Mama, ven aquí. Que no me cante. No voy a cantar nada. Es un rap, Mama, ven aquí, que quiero hacer una cosa contigo. Y Se entonces sube. sale el productor diciendo que te vas a tirar, madre. Luego hay un... ¡Fuera! Que le echen de aquí, que se ve muy bien en la película que se echa sobre Doors, por cierto. Que el problema entonces es del productor, que es el que se lo imaginó. Claro. Todo. Porque Que dijo se que lo iba a hacer una imaginó. cosa contigo, pero no dijo el qué. Hay Ese es el espacio abierto que tienen, dicho desde un punto de vista amplio, ¿no? Como las canciones nos transportan a esos lugares donde cada uno tiene que hacer su Hay interpretación. un individuo que es digno de mención, que es Alan Parsons, Sí. que Claro, estuvo en el ingeniero de sonido de Científico. Abbey Road, estuvo con Pink Floyd y recoge toda la esencia de ese primer miembro que se volvió absolutamente... Sid Barrett. De Sid Barrett, con el tema del LSD. Pero es que Sid Barrett era un auténtico maestro en el manejo, en la escenografía de toda la psicodelia luminosa que iba detrás de Pink Floyd. Entonces todos estos legados los recoge Alan Parsons y trabaja junto con Pink Floyd, los Beatles, en el Abbey Road, y luego hace su propia obra, que si os dais cuenta qué valor y qué peso tiene el ingeniero de sonido en todo esto. Tú enseguida que te pones los auriculares distingues que ahí hay una arquitectura que está muy bien hecha, y ahí en esa arquitectura es susceptible de meter cualquier mensaje. Y eso ocurre, mira, nombras a Alan Parsons. Creo que la imaginación en la música es realmente el verdadero motor de todo en cuanto a lo que te sugiere. Un hit que tuvo Alan Parsons, el Eye in the Sky, tú escuchas esa canción, es una canción que respira. Sí. O sea, tú estás escuchando, hay algo en la melodía, hay como si hubiese aire entre los sonidos. Qué curioso, cuando escuchas a Phil Spector es como que todo está comprimido y resulta que todo va para arriba, y entonces escuchas a la Ronettes y salen. Porque cada productor tremendo, ¿no? tiene su propio estilo y tiene sus propias maneras de hacer las cosas. Un caso muy concreto, cuando estáis hablando de toda esta gente, es la grandísima innovación que supuso, por ejemplo, la irrupción en todos los medios de música en un momento dado de un señor que se llama Robert Fripp, que revoluciona prácticamente todo el mundo de la música y la convierte en otra cosa completamente distinta, que hasta ahora no se había escuchado. O sea, empieza a introducir, digamos, la anarquía, y encima luego se junta con Brian Eno y ya tenemos... Los oyentes que están escuchándonos ahora mismo, que escuchen del año 1969 en la corte del rey Crimson, de Robert Fripp. Dice, ¿del año 69? Sí. Pero es que te explota la cabeza qué es lo que hay ahí metido, O Rick Wakeman, con las mujeres de Enrique VIII, Rick Wakeman, yo creo que es el octavo. Pues no iba a decir que os recuerdo a todos, porque estáis hablando de respirar, estáis hablando de anarquía, yo digo, esto va solo, pero creo que va siendo momento de tomar un descanso. Recuerdo a todos los oyentes de La Escóbula que si quieren escuchar las canciones mencionadas en este programa, tienen una lista en Spotify que vamos a compartir en Facebook, en Twitter y en Instagram, para que puedan escuchar la música que hoy no podemos oír. Alberto Espinosa está gozando, dice, no empiece, no sabe si le gusta Heavy de librería, o no le gusta por heavy de librería. Pero no sabe, no lo tiene claro. Oye, pero háblame de otros grupos supuestamente satánicos. Hemos hablado mucho de los Beatles y hemos hablado de otros ejemplos, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, sus satánicas majestades, pero ahora, después de escuchar todo esto, tengo la sensación de que eran satánicos de palo, absolutamente. Pues no han muerto a los 27 años. Les pasó lo mismo que a muchos grupos. Creo que alguna vez contaba la anécdota de que hubo una especie de institución oficial en Estados Unidos que se llamó el Parents Music Resource Center, PMRC, que empezaron a poner, son los culpables de poner pegatinas en los discos diciendo Parent Advisory. El PG-13. Esto es. Bueno, pues esto es un grupo de una especie de think tank de mujeres alrededor de los presidentes de Estados Unidos, etcétera. Crean este sello para ponerlo, para avisar a la gente que esas letras no se deben o son peligrosas, y todos los discos que llevan esa pegatina venden 6 veces más. Entonces es un fenómeno que se empieza a reproducir desde Black Sabbath hasta los Rolling, donde es verdad, cuidado,
ellos tuvieron contacto con una serie de corrientes ocultistas, y esto sí también está documentado, y estuvieron muy interesados en el mundo del satanismo, en lo que se refiere a su creación estética, que es muy importante, porque el satanismo de esa época tiene una estética muy concreta, y es verdad, como decía Aldo anteriormente, que no se entiende muy bien la diferencia entre el satanismo pensando en el diablo con el rabo rojo y los cuernos, y el concepto de Satán como una especie, diríamos así a grosso modo, de antidios, ¿no? De una forma... espíritu del mal. Sí, no, pero no tanto del mal, sino como una especie de un concepto más relacionado con eso, con la libertad, y con una forma de entender la libertad frente a la cárcel que significan determinados conceptos cristianos católicos. De hecho, el pecado... entonces, que era libertad y satanismo. Esto es. Asociaba las dos palabras. Entonces, los Rolling sí que tienen una etapa, aparte de esta denominación de sus satánicas majestades, donde, bueno, pues Marianne Faithfull, por ejemplo, ¿no? Había tenido lecturas, por ejemplo, de Mikhail Bulgakov, ¿no? Y se las pasaba a Jagger, y entonces hablaban de ese diablo del que se hablaba en Rusia, que era un diablo que era una especie de lectura también del capitalismo. O sea, hay una dimensión mucho más profunda en este concepto que afecta a Mick Jagger hasta el punto de que bueno, pues sí crean canciones, pero también en el mundo del cine. Jagger hizo una banda sonora para un corto que es bastante siniestro, que se puede ver en internet. También os puedo pasar, si queréis, tengo citados en el canal mío, para que se vean y se pueda documentar esa visión estética del satanismo que tuvieron los Rolling. Y uno de los más conocidos dentro de esa tendencia y filosofía satánica, que era Marilyn Manson, de hecho creo que fue ordenado sacerdote en la iglesia satánica de Anton LaVey. ¿Pensáis que era un satanista de pacotilla o realmente se lo creía? Mire, yo tuve las... Estás sonriendo, Aldo. Sí. Tuve la ocasión de poder charlar con él y de entrevistarle hace unos años. Y ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? Soy fan de Rafael Acarrá. Estaba claro el mal, claro, se veía ahí ya. Y estuvimos hablando acerca de todo esto, ¿no? Y él tenía como, mezclaba muchas cosas, y en las cosas que mezclaba, pues sacaba, digamos que hacía un sincretismo. Está claro que mezclaba muchas cosas. Sí. Y si lees Rafael Acarrá al revés, sale... No, es y es curioso, ¿no? Porque oye, haz la prueba. Cuidado, que también la acusaron a Laura Pausini de satánica, porque cogía sus letras, las ponían al revés y decía, no, es que esta está enamorada del diablo. Pues es curioso, ¿no? Porque tenía un sincretismo que... ¿Sabes qué? Lo que es curioso muchas veces es que cuando hablas con gente norteamericana, a veces tienes la sensación de que o tú eres muy viejo o sabes mucho, o se enteran de algunas cosas como quieren, algunos de estos grupos, ¿vale? Sí. Y en su caso era una especie de ensalada que hacía, pero sí es cierto que a veces sacaba cosas que eran interesantes. Pero vamos, yo creo que le pudo mucho el espectáculo, le pudo mucho otras cosas, había una base de algo, pero al final se ha ido de madre. Ya. Te lo digo tal cual lo pienso, ¿sabes? Mira, con respecto a los Rolling, hay un personaje que he traído aquí unos datos. Anita Pallenberg es la que inicia a Brian Jones en una especie de lectura del ocultismo, ¿no? Y aquí hay unos personajes alrededor de los Rolling que son muy interesantes y que tienen que ver con Aleister Crowley, ¿no? En el año 1966 hay un cineasta que se llama Kenneth Anger, que Anger además significa ira, que filma una película que se llama Inauguration of the Pleasure Dome, que son una especie de grabación visual de los rituales de Crowley. Y hubo otro proyecto del año 66 que se llama Lucifer Rising, el levantamiento de Lucifer, bueno, realmente es del 65, y con los restos que había quedado de esa película es la que hizo una película que se llamó Invocation of My Demon Brother, invocación de mi hermano demonio, en la que aparecen los Stones tocando en el famoso concierto de Hyde Park. Claro, es que todo es como una red de conceptual en la cual unos personajes referencian a otros, unos inician a otros, y mézclalo con el mundo de las drogas, con la psicodelia, y te queda ese caldo de cultivo tan interesante donde se acaban utilizando los temas para las portadas de los discos. La sopa de cabeza de cabra tiene dos portadas, tiene una que censuraron, pero la primera es un cabrito, vamos, una cabra dentro de un caldero, ¿no? Que es como algo muy... Pero mira, evidente. Aquí hay algo interesante porque, por ejemplo, cuando has nombrado a Kenneth Anger sí es un personaje que realmente sí estaba interesado en estas cosas. Y Lucifer Rising es una película mítica, fundacional de muchas de estas cosas. Entonces, claro, Anger sí tenía un pozo real. Claro, tenías ahí a él, pero por otro lado tenías al Maharishi Mahesh, por ejemplo,
Que cuántos Maharishis hemos visto a lo largo de la vida que son lo que son. Con cuántos Sai Babas hay. ¿No? Uno era oso con H intercalada. Exacto. Entonces, pero Anger sí, por ejemplo, tiene algo, y cuando se ven las películas, sabes que hay algo. Además, él se curó muy mucho en prodigar su mensaje, además explotando cosas que eran muy cercanas para él. O sea, el homoerotismo, la unión del homoerotismo con el juego de los colores para que el color hablase, por ejemplo, ese rojo que hablaba del sexo, de la sangre, el negro, y era como al final tú veías algo y sabías que ocurría algo allí. No entendías el mensaje, pero se quedaba algo. Y eso es fantástico, porque en esa época es donde se fraguó muchísimo y demasiado, diría yo, lo subliminal. Pero fíjate, es que además, os digo más datos, al hilo de lo que estás diciendo, es que el músico de la película, concretamente de Lucifer Rising, es Bobby Beausoleil, que era amigo de Charles Manson y que había entrado en la secta de la familia. Y acaba en la cárcel, por supuesto, acusado de un asesinato de Gary Hinman. O sea, todos eran medio asesinos, medio músicos, medio todo. Y tenemos otros personajes, junto con Kenneth Anger, que cuando termina Lucifer Rising, hace un primer montaje de 25 minutos y la música es de Jimmy Page. De ese montaje de esa película. O sea, están todos de alguna manera conectados en algún momento de su vida, pasan unos por las vidas de otros y se genera pues toda esa cantidad. Jimmy Page que compra la mansión de Aleister Crowley. La Boleskine House. Y no sabemos... Boleskine se llama la mansión. Él estaba como muy colgado con eso. De hecho, empieza a ser una serie de símbolos, lo que tú has nombrado antes de los símbolos de cada persona, ¿no? Hacen un álbum en el que cada miembro del grupo hacen un anagrama, que esto me vincula un poco con lo que hizo Prince después, cuando se pelea con su discográfica y dice, el artista antes llamado Prince, y era el símbolo. Un anagrama. Uno de los Four Symbols es el de Zoso, que pertenece a un libro de magia, un grimorio de 1490 y pico, creo que se llama, estoy de memoria ahora, pero es algo así como Ars Magna Magificorum o algo así, no recuerdo muy bien. Y recoge ese símbolo y es el que pone o utiliza como Cada uno. Además, Marcos, has dado el Led Zeppelin era todo marketing. Todo marketing. Uy, quitándolo de Jimmy Alberto Espinosa, quiere que hagáis canciones gloriosas. Quiere que hagáis hincapié en Led Zeppelin y dice que no, que todo esto es de verdad. A ver, vamos por partes. Una cosa es Jimmy Page y otra cosa es Robert Plant, por ejemplo, o luego Bonham, que era el batería. La historia está en que el primer disco que sacan, precisamente, bueno, a ver, el problema de Led Zeppelin, independientemente de que luego ya hablaremos de Starway to Heaven, etcétera, etcétera, el problema es que el único que estaba un poquitín metidito en el tema era Jimmy Page. Sí, claro. Única y exclusivamente, y no lo llevaba al resto del grupo. De hecho, lo que pasa es que ya en 1975 Robert Plant, tuvieron que cancelar 2 giras por cuestiones de accidentes, un accidente de tráfico en el que él se rompe el codo y tal, un hijo casi se le muere, luego tiene otro accidente, luego ya Bonham acaba, como antes tú comentabas, pues muriéndose ahogado en su propio vómito, etcétera, etcétera, y ahí ya es donde deciden cerrar el tema de Led Zeppelin. Lo dejan ahí. Pero, por ejemplo, Black Sabbath, lo que antes estabais diciendo de las imágenes, ellos, el primer LP que sacan es que además lo sacan un viernes 13 y la sacan a propósito, pero no ellos, la productora. Lo sacan el 13 de febrero de 1970. Vale, la imagen del disco, que ellos no habían tenido nada que ver con todo eso, es a través, se ve ahí un molino, una casa con una mujer. Vale, se dice que esa mujer no estaba cuando sacaron la foto. Todo eso es puro marketing. Claro que estaba, etcétera, etcétera. Incluso luego, posteriormente, pues está lo de que dentro del álbum pues aparecen lo de las cruces invertidas y todo eso, ¿no? Lo que tú has estado contando. Pero cuando ya hay un momento en el que todo eso, incluso, y ahí podemos también, por el tiempo, me imagino, podemos ir enlazando un poquitín con el tema de los mensajes subliminales, y es otro de los grandes, tú has estado comentando, uno de los grandes productores, Alan Parsons, ¿no? Que estaba. Otro de los grandes era Jeff Lynne. Claro, Jeff Lynne con la Electric Light Orchestra. Wow. Todos los discos que había sacado la ELO, pues precisamente tenían el marchamo de que tenían mensajes satánicos, porque en ese momento
todo estaba relacionado, o lo que vendía, a ver, el disco incluso la gente lo compraba y antes que escuchar el disco al derecho lo escuchaba al revés, o intentaba sacar los mensajes subliminales que había al revés. Se cargaban el disco. Pues más de uno. Claro, Robert Plant decía, lo tengo aquí la cita, dice, si los mensajes al revés funcionasen, todos los discos llevarían escondidas la frase compra este álbum. Claro, Pero fijaros lo fascinante que quien diga eso sea Robert Plant. Es decir, o sea, te estoy diciendo en tus narices lo que hay, pero tú vas a seguir creyendo lo que quieres. Es que además lo dijo en una entrevista porque hubo un juicio precisamente al hilo de esto. Yo creo que uno de los fenómenos interesantes de esto de lo que estamos hablando tiene que ver con cómo la sociedad genera una tendencia y los músicos crean una contraria que tiene que ver con el ejercicio de la libertad. La libertad a la hora de crear discos. Led Zeppelin podía hacer lo que le daba la gana en cierta medida, y la apertura conceptual de decir, vamos a hacer un disco que no tenga parones entre las canciones, o que sea una historia, era algo muy novedoso para lo que va a ser después el mercado discográfico, que es mucho más estándar. Lo que está pasando ahora es estándar. Si no suenas como determinada artista, etcétera, ya no entras en lo... Si no tienes 2 millones de seguidores en YouTube, ya no grabas un disco, ¿no? Antes se buscaba ser diferente. Hoy en día, si eres diferente, no estás dentro del statement. Y eso es muy grave. Pero fíjate... Pero eso es curioso porque lo que está ocurriendo es que hay una anulación de la personalidad. Y si tú anulas la personalidad, anulas el carisma. Y si anulas el carisma, no hay nada. No hay nada, pero tú fíjate, todos los adolescentes visten igual. O sea, me refiero en líneas generales, por supuesto, con todo lo negativo y con todo lo malo que lleva la generalización. Pero igual que se conlleva o se fuerza a una estética, y en los mismos influencers, etcétera, estéticas de moda. Los pantalones hay que llevarlos así, el pelo así. De repente vas por, yo qué sé, la Gran Vía y te ves un grupo de chicas y las ves todas con el pelo suelto, con los pantalones, los mismos tipos de pantalones y el mismo tipo de top. Entonces bueno, se crean unos estereotipos. Antes, cuando he comentado lo de Zeppelin y lo de Stairway to Heaven, sí es cierto, fíjate, yo recuerdo en el año 1994, estábamos haciendo en Telecinco el programa Otra Dimensión, que dirigía Félix Gracia. Ahí también estaba Javier Sierra, bueno. Entonces, dedicamos un programa que era sobre el tema precisamente de los mensajes subliminales y el satanismo, etcétera. Y a eso además lo puedo decir porque nos fuimos al estudio, a un estudio de grabación, y cogimos con el disco y todo aquello que se habían dicho, bueno, pues a ver, no lo vamos a poner, o sea, no lo vamos a decir si realmente no lo hemos oído. Claro. O sea, no vamos a decir si en el Stairway to Heaven hay un mensaje subliminal o no. Vamos a comprobarlo y vamos a sacarlo nosotros. Y estamos en el estudio de grabación y efectivamente cuando empezamos a diferentes velocidades, y de repente yo recuerdo que en esa canción se dice "He will give you the 6 seeds", entre otras frases, ¿no? Y se oía claramente. De hecho, por ahí tengo todavía una cinta de cassette. Si no estaría todo arqueológico. Exactamente. Porque claro, en aquel momento no existían ni los CDs, ¿no? Entonces, ¿cómo lo replicabas? Pues lo replicabas en una cinta de cassette, ¿no? Pues yo lo tenía por ahí por casa. Pero sí es cierto que ahí sacamos en esa canción diferentes mensajes, ¿no? Subliminales al revés. Permíteme que cierre con lo que contaba al principio, esa anécdota. En el estudio, dando la cinta hacia atrás, suena la frase "soy Dios", y alguien se queda asustado de que ha sonado "soy Dios". Bueno, pues resulta que si "soy Dios" le das la vuelta, suena igual. Soy Dios. Es un palíndromo. Yo hice la prueba, quiero decir, lo grabé yo, le di la vuelta a la forma de audio, y "soy Dios", aparte de ser un palíndromo escrito, es un sonido que si le das la vuelta suena igual la pronunciación. ¿Te imaginas? Y se dieron cuenta, claro, todos estaban ahí asustados y se dieron cuenta, pues gracias a esto. O sea, que era Dios. Sí. O sea, que la grabación de este programa, de repente, que hay que hacer una pausita, suena algo que no hemos escuchado aquí. Pues sería fantástico. Pues, ¿verdad que sí? Hombre, claro. Pues si alguien lo escucha, si alguien lo escucha, por favor, avisadnos por redes sociales.
Esta no te gusta ya, Espinosa, ¿no? Esta no te está gustando. Me he pasado de rosca a lo mejor ya para lo que es tu gusto musical. No, esta no es tu estilo ya. Pero por ahí quería ir. Hacía referencia, David, a la cuestión estética y quiero que también hablemos de ello más allá de la música, de la propia presentación. Incluso hablabais de la imagen, de los looks, ¿no? Yo, para el ojo no entrenado, aquí me pongo en primera persona, ¿vale? Lo siento si ofendo a alguien, lo siento, Aldo, pero llega un momento en el que para una persona que no domina, sobre todo los, voy a llamar extremos del rock, ¿vale? Todo lo que pasa de lo comercial, supuestamente comercial, hacia lo más heavy, voy a decir, todo parece igual. Pelo largo, barba, todos vestidos de negro, algunos con pinchos, no sé qué. Y hay una expresión estética en la que podemos buscar... Mira, me está mirando Espinosa que me va a matar. Es la estética de eso. Exacto. En las que podemos buscar diferencias por géneros musicales que yo no controlo y expresiones y mensajes que son diferentes con matices que yo y mucha gente no controlamos, que al final también es forma de lanzar esos mensajes al mundo, ¿no? Ya no solo con la música y con el sonido, sino con la imagen. Totalmente. Mira, ¿sabes quién era un maestro? Y un poco retomando lo que decía Marcos, Prince. Era un maestro eso. Sí, el pelo de Prince, ¿a qué te llevaba? No te llevaba, te podía llevar al glam, te podía llevar a otros tipos de música. La forma de tocar la guitarra, a Hendrix, adoraba a Hendrix, que era un espléndido guitarrista. La simbología, a Zappa también, la simbología. O sea, fijaros cómo estamos hablando de gente que sí es de antes, pero es que resulta que hasta a día de hoy sigue habiendo símbolos, sigue habiendo esa especie de, como de crossover, de imagen, no te voy a dar solamente un mensaje. A través de mi estética te voy a dar varios mensajes. ¿Sabes quién era un maestro en eso? Leonard Cohen. Leonard Cohen le veías con su traje, su sombrerito, y sin embargo abría la voz y había algo más al fondo, ¿no? Entonces, a día de hoy ocurre eso, y lo que dice David, ¿no? Esa factoría, digamos, de 40 looks iguales, al final lo que te genera es esa especie como de frasco de perfume sin perfume, ¿sabes? Pero sí es cierto que a día de hoy hay una cantidad de looks que en ese crossover mezclan cosas. O sea, asociamos el black metal, por ejemplo, con gente con el pelo largo y resulta que no. Y hay gente que va con el pelo muy cortito y que, pum, van así. Pensamos, mira, un ejemplo muy, muy burdo, pero ¿qué ocurre? Ves por la calle y dices, estos son de hip hop, y resulta que no, que son de reggaetón. ¿Sabes? O sea, hay una mezcla ya de imágenes que está de esta forma, pero ¿por qué? Porque creo que también está habiendo pasos en los cuales se está evolucionando, digamos, la forma en que se está asumiendo la música, cómo se está ingiriendo, cómo se digiere y sobre todo lo que es el formato de canción. O sea, la idea de un disco ahora, para la gente más joven, ya no. O sea, la gente ahora lo que quiere son canciones, no quieren discos enteros. Y la idea de contarte una historia a través de un disco, para ellos es demasiado. ¿Pero por qué? Porque hay una síntesis de la información que va al titular. No quieres el meollo del asunto, ¿sabes? Entonces hay una variante tremenda. Pero, Aldo, hay un fenómeno que luego sucede con el tiempo. Y el problema es que los jóvenes crecen. Claro. Y cuando el joven crece y de repente dice, ahí va, si hubo un grupo que se llamaba Camel, oye, hicieron un disco que se llamaba Snow Ghost, joder, y era casi sinfónico. Ah, pues no eran unos peludos dando voces, ni satánicos, ni nada de eso y tal. Y entonces se empiezan a descubrirlo. Y luego empiezan a crecer más y ya descubren a Beethoven, descubren a Mozart y descubren a Gesualdo y claro, ya... Pero es que es fascinante. Y fijaros cómo es que los seres humanos realmente somos muy... o sea, si nosotros somos el culmen del universo, apague y vámonos, porque somos muy cutres. O sea, fíjate la cantidad de camisetas de los Ramones que se venden. Sí. Y todas 15 euros en tu tienda más cercana. Claro. Y fijaros en ese ejemplo, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas, la cantidad de gente que va con camisetas de Metallica, y yo escuchaba a un chaval decir que Metallica era una marca de taladros. Sí, bueno, o sea, puede que sí. Puede que sí, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Y me yota un grupo. En el contexto que estamos hablando, a ver, es importante, evidentemente, los símbolos, ya lo hemos comentado. Es importante la vestimenta, ya lo hemos comentado. Es importante los gestos. Entonces, para distinguirte de los demás, y esto no es algo que haya cambiado, por supuesto, en los 60, los 70 y los 80, los gestos eran importantes porque en el fondo eran como provocaciones. Era como decir, mira, yo puedo hacer esto y los demás no. Y como morder la cabeza a un murciélago, o mear en el escenario, o romper una guitarra.
Y hay dos gestos o dos leyendas urbanas que me gustaría que me confirmarais o desmintierais, porque bueno, forma parte de esos gestos y también de ese contexto satánico del que estamos hablando. En el mundo de los Rolling Stones siempre se ha dicho que Keith Richards le dio una vez por esnifar las cenizas de su padre muerto. No sé hasta qué punto eso le colocó o no le colocó. Y dentro de la estética, en otro de los grupos satánicos, que es Kiss, siempre se ha dicho que en uno de los cómics de Marvel del año 1977, su sangre la mezclaron con la tinta para que los dibujos representando a Kiss quedara también con esa impregnación del ADN. Madre mía, cuánta sangre. Que hay de verdad y que de mentira en este tipo de gestos que me parecen muy significativos a la hora de reivindicar la figura prácticamente icónica de estos grupos musicales. Para mí es puro marketing, básicamente es puro marketing, solo que en el marketing hay una parte interesante que tiene que ver con la ficción. Yo creo que la gente joven no ha cambiado tanto, ni desde el siglo XVI, en el concepto de lo que significaba ser joven como contracultura. Creo que en eso no hemos cambiado mucho. Han cambiado las formas, han cambiado también las sustancias y diríamos también los soportes, pero nada más que eso. Y siempre hay algo que descubrir cuando la madurez como los buenos vinos, ¿no? Te reposa y te permite entonces tener el espacio para poder mirar hacia atrás y encontrar, porque yo creo que todos los jóvenes miran hacia atrás y encuentran algo. Algunos encuentran el rock, otros el blues, otros la música antigua, lo que sea. Pero ese es un fenómeno muy humano y tú decías que, es verdad, Aldo, que los humanos que si somos la parte más alta es una incongruencia. Me asusta pensar un poco esa idea, ¿no? Que nuestra parte donde estamos tenemos esa dualidad que es pura alquimia, ¿no? Somos capaces de lo más sublime y de lo mejor y de lo más infecto y lo más rastrero. Y en esa naturaleza, imaginaos si analizamos, por ejemplo, el personaje de Dios cristiano en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, ¿no? Alguien que es capaz de destruir pueblos enteros matando niños, a alguien que de repente promulga el amor. Yo creo que incluso es una forma de expresar esa incongruencia que es humana, ¿no? Que es cómo somos capaces de construir la vida y de destruirla, en un caso con sentido y en otro, por supuesto, sin sentido, ¿no? Y tiene algo muy bonito, que es que en el fondo creo que el valor de la música, ¿no? Porque estamos hablando de satanismo, pero hay músicos que les interesa la ufología, que les interesan los estados ampliados, tantas cosas, ¿no? Pero creo que lo bonito es que al final ocurre, y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? El hecho de ¿cuándo es cuando a veces disfrutas más de una canción, sino cuando se ha acabado? Cuando de repente llega ese silencio y entonces lo que suena realmente potente para ti es la canción que tienes aquí, lo que te ha quedado de esa canción, ¿no? Eso es fascinante. La función, por lo menos para mí, no sé, Luis Antonio igual me dice que no, o tú también. Para mí lo más importante de la música es que sea capaz de crear una emoción y suscitar una emoción. Claro. Porque esa emoción es la que te lleva a conocerte a ti mismo. Claro. Es la que lleva a explorar el mundo de tus sentimientos. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Un día se juntaron unos jovenzanos en casa, de estos modernos que no conocen prácticamente nada. Y dijeron, oye, para un poquito de música, no sé qué, tío. Digo, vale. ¿Te hablaron así? Sí. Vale. Y digo, ¿qué queréis? Y dice, algo fuerte de verdad. Y no se le me ocurrió más que ponerles la Carmina Burana. Y cuando le escucharon la entrada de la Carmina Burana dijeron, esto sí que es fuerte, esto sí que es potente. Digo, pues esto no se ha hecho ahora, guapos. Esto ya lleva corriendo mucho tiempo. Bueno, mira, la palabra emoción en su etimología es que te mueve. El motivo es algo que tiene movimiento, que te transforma, ¿no? Yo creo que es de lo que estamos hablando, la capacidad de la música para transformar y por extensión en todos esos mundos esotéricos ha encontrado un vínculo, un nexo común con la capacidad de cambiar a las personas. Y las músicas que recordamos y que recordaremos son aquellas que nos han movido, que nos han puesto en otro lugar. Pues mirad, a ver si esto se va a convertir en un momento memorable de la escóbula, ya que hablas de emociones y de moverse. Yo normalmente en la escóbula hago una pregunta muy relacionada con la música, que es, los escobuleros la tendrán ya en la cabeza, Juan Ignacio, ¿te has traído la guitarra? Y ya sé que la respuesta es que no se ha traído la guitarra. La voy a cambiar un poquito. Marcos, ¿te has traído la armónica? Tengo aquí un instrumento diabólico en la mano. Esta no la esperabais. Que solamente con esto que tengo dentro de un puño puedo ser capaz de dotar el espacio circundante de unas notas diabólicas. Además, os digo que este pequeño y humilde instrumento fue un protagonista alucinante en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. La armónica es muy antigua, quiero decir que ya la inventó
un tal Chen en 3000 años antes de Cristo, ni más ni menos, que eran una serie de flejes de metal por los que se hacía circular el aire. Pero no fue hasta el 1821 cuando un alemán, que no recuerdo el nombre, por cierto, porque Hofner lo categoriza y lo construye, haciendo sonar, llamándole el arpa de eólica bucal. Es decir, que todos estos afroamericanos en el sur de Estados Unidos, con guitarras maluchas, con armónicas absolutamente baratas y palmas, que me podéis acompañar, adelante, lograron hacer el sonido base de lo que era el blues y el rock lento. Quiero decir que tiene todo lo que tiene la guitarra, los bending, las subidas, el trémolo, todo eso lo tiene la armónica. Vamos a ver cómo se puede hacer. I'm going home on a morning train. I'm going home on a morning train. I'm going home on a morning train. I'm going home on a train. I wander inside a door in the river Jordan like the star. Gaining that on her way, the old place is snowed and I'm away. Madre mía. Madre mía, madre mía. Y sin agua, que estamos aquí al seque. Tengo una pregunta. Me lo he inventado. No, ya. ¿Qué idioma era ese? No sé qué idioma era, pero Élfico, una pregunta. Yo no sabía que esto venía. ¿Esto estaba preparado? Todo el mundo preguntando. Son muchas horas en una garita de la mili. ¿Todo esto ha sido improvisación de verdad? Sí. Alucino con lo que pasa aquí en Escobulandia. Bueno, música no, Jesús, pero yo creo que problemas legales no nos pondrán por terminar, como siempre, la escóbula con un cuento de Callejo. Lo que yo no sé es si el cuento que has traído es musical, es rockero, que has dejado el pelo largo, ¿no? Voy a amenazar con cantar. Oh, ¿en serio? No. No te dejan, ¿eh? No, pues menos mal. Eso me libra. Somos famosos en mi familia, sobre todo los Callejos, por tener una voz, en fin, lo más contrario a la angelical. Podría ser cantante si no fueras por la voz, ¿no? Nunca cantamos, salvo, en fin, que queramos provocar una cierta carcajada y sobre todo también tormentas. Pues no cantes, cuenta. No. Cuenta. Voy a contar un cuento. Cuando hablaba Aldo, ¿no?, de que siempre todos los grupos intentaba buscar algo nuevo, ¿no?, ser innovadores. Yo creo que ahora lo nuevo es lo vintage, con lo cual, claro, al final se da la vuelta, ¿no?, un poco todo lo que son las modas. Ahora el más genuino, el más vanguardista, el más antisistema es volver otra vez a los años 60. En fin, como veis, el tiempo es cíclico y al final ciertas historias se repiten. Y bueno, pues lo que he traído es un pequeño cuento que también tiene una musicalidad, ¿no?, ya que no podemos cantar, de uno de mis autores favoritos, de Eduardo Galeano, uno de sus libros, que es Las palabras andantes, un libro del año 1993, donde está lleno, pues eso, de cuentecitos, de consejas, de jácaras, de anécdotas, en fin, con muchos grabados, hasta 400 grabados. Y hay uno que me llamó la atención y que cuando lo leí, yo creo que encajaba muy bien en lo que estamos contando hoy, ¿no? Porque ya lo veréis que es una especie de diálogo. Básicamente lo que cuenta es de una pájara. De hecho, el título de este cuentecito es La pájara que perdió una pata. Es una pájara que se llama Tenquita, que tiene unos hijos que están metidos en los huevecitos, y cuando eclosionan salen chillando del nido. Y la Tenquita, la pájara, pues va a buscarles comida, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando se produce un diálogo con distintos elementos de la naturaleza, porque cuando va a buscar comida, pues una de las patas pues se le congela, ¿no? Se le hiela y por lo tanto pues no puede seguir un poco su camino para alimentar a sus bebés, a estos pajaritos. Entonces, bueno, pues el cuento es un diálogo como muy musical, ¿no?, que ya digo, va haciendo un interrogatorio a distintos elementos de la naturaleza que van
propiciando la aventura y el por qué no llega a conseguir su fin con un final, desde mi punto de vista, pues muy llamativo y muy acorde, ya digo, con la filosofía que subyace a lo largo de este programa, donde hemos hablado de la cara oculta del pop y del rock. Así que, si os parece, contamos la historia de la pájara que perdió una pata. Era invierno en Colchagua, una zona de Chile, y la nieve heló la pata de la pájara Tenquita. Y la pájara protestó. Y protestó a la nieve. Y le dice: ¿por qué me has dejado coja? Porque el sol me derrite, dijo la nieve. Y la Tenquita se quejó al sol, y el sol: porque la niebla me tapa. Y la niebla: porque el viento me corre. Y el viento: porque la pared me tapa. Y la pared: porque el ratón me agujerea. Y el ratón: porque el gato me come. Y el gato: porque el perro me corre. Y el perro: porque el palo me pega. Y el palo: porque el fuego me quema. Y el fuego: porque el agua me apaga. Y el agua: porque la vaca me bebe. Y la vaca: porque el cuchillo me mata. Y el cuchillo: porque el hombre me afila. Y el hombre: porque Dios me hizo. Andando a los tumbos, la Tenquita cantó en busca de Dios, y Dios la escuchó. Y entonces ella le preguntó por qué hizo al hombre que afila el cuchillo, que mata a la vaca, que bebe el agua, que apaga el fuego, que quema el palo, que pega al perro, que corre al gato, que come al ratón, que agujerea la pared, que ataja el viento, que corre a la niebla, que tapa el sol, que derrita la nieve, que me ha helado la pata. ¡Ay, Tenquita!, dijo Dios, yo tuve que hacer al hombre para que el hombre me hiciera a mí. Da mucho que pensar este cuento. Me hace empatizar con la gente que no nos deja poner música en el programa de hoy. Porque alguien no me deja. Porque a mí tampoco. Alguien. Una entidad superior. Eso es. Bueno, como ves, eso es un cuento como muy musical, con su pequeña filosofía del por qué, y siempre hay alguien que te lo impide, siempre hay alguien que te lo impide, pero en definitiva, al final, todos llegamos a lo mismo, ¿no? Siempre hay Dios como presente, o su antagonista, que es el diablo, y en el fondo siempre se les echa la culpa, o son los artífices, y son los pactos, para que al final la vida de alguien, en el caso de un pintor, o en el caso de un escultor, o en el caso de un músico, o en el caso de algún artista de Hollywood, pues tenga éxito, o al final no. Buscando el paraíso, al final lo que suelen encontrar son sus paraísos artificiales, que en definitiva son sus infiernos. Y muchas de estas historias que hemos contado, al final acaban en un infierno interior, lo cual no es malo porque en el fondo se lo han buscado. El problema es las consecuencias mediáticas que tiene que sus ídolos al final caigan en las redes de este tipo de paraísos artificiales donde están transmitiendo un mensaje que al final no es el más correcto. Pero bueno, en definitiva, el libre albedrío, ¿no? Siempre se ha dicho, con lo cual cada uno es consciente de lo que lee, de lo que escucha y sobre todo de lo que luego hace. Aldo Linares, déjanos un bonus track, recomiéndanos una canción más. Pues si tuviera que recomendar una canción más, a ver, te diré una canción mistérica por completo para mí, una de Max Richter que se llama Path 5. Path 5, Camino 5. P-A-T-H. Sendero 5. Camino 5, sí. Es una canción que está basada en un disco que está dedicado al sueño y que se ejecuta en 8 horas de directo y es fantástico. Ah, muy bien, nos va a quedar fenomenal para cerrar la playlist de Spotify ahí. 8 horitas. Sí, no, es una de las partes, pero pues ya la ponemos. Hay que encontrarla. Sí, es gratis. Sí, pero es fantástica. Dura 7 minutos. Ah, vale, bien. Pues Aldo Linares, con su libro de los ojos abiertos, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos todas estas historias y desplegar todo tu conocimiento musical, que ya lo hemos comentado alguna vez, ya has estado aquí en La Escóbula hablando de música más de una ocasión, pero estoy seguro de que
seguirás sorprendiendo a mucha gente que no te conoce por ello, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por confiar en mí y espero que nos veamos pronto y que todo sea propicio. Gracias. Seguro que sí. Y Luis Antonio Muñoz, ¿cómo ves tú el experimento del programa de Música sin Música? ¿Cómo crees que...? A mí me encanta, porque yo creo que lo más interesante de todo esto es que la audiencia a la que saludo haga lo antes posible el ejercicio personal de ponerse a buscar todas estas canciones y estas músicas. Creo que la vida debe incitar a los otros a hacer cosas, diciendo do it, pero en este caso escuchad música y bueno, y que esto sea la curiosidad que nos hace crecer, ¿no? Entonces yo me voy a permitir también la libertad de recomendaros otra canción que va mucho en mi línea de cómo yo pienso, que es Synchronicity de Police, porque es un disco que tiene mucho que ver con Jung y que, bueno, también habla un poco de esas uniones, en mi caso con Aldo, donde prácticamente nuestros 2 primeros libros salieron ahí juntos y desde entonces no hemos dejado de vernos y no sabéis la ilusión, yo no sabía que él iba a venir hoy, es una sincronicidad y buscada por Jesús Callejo, que me había invitado pero no me había dicho que venía. No, quería darte una sorpresa. Y bueno, ha sido maravilloso, así que un placer estar con vosotros y bueno, pues hasta la próxima vez, encantadísimo. Pues un placer, Luis, una vez más. No lo pregunto, lo afirmo. Juan Ignacio Cuesta, ¿te ha gustado el programa de hoy? Me ha gustado el programa de hoy, como me gusta todo tipo de música, que entiendo que solo hay 2 clases, la buena y la mala. Para buena la que os habéis marcado aquí, Marcos. Bárbaro. Sí, la verdad es que tenía yo muchas ganas porque además el instrumento de la armónica es muy aconsejable para la gente que sea nerviosa y la que tenga asma, porque haces un juego con el diafragma que es común a todos los instrumentos de viento, o sea que es magnífico. Para gente nerviosa, Carlos Canales, por lo que sea. Bueno, y esto es un programa donde hemos visto algo... ¿Sabes tocar la armónica? No sé tocar nada musical. Hemos visto hoy la demostración, que es otra parte fundamental de la escóbula de la brújula, de que hay seres invisibles por encima de nosotros que dirigen nuestras vidas. No voy a volver a hacer chistes de abogados con lo que acaba de decir Carlos Canales, David. Ha dicho abogado. No voy a decir nada. No merece la pena, pero fíjate, en este programa de Música sin Música, en el que hemos hablado de esa intrahistoria, de esos hilos o no hilos, pero sí otras cosas, en realidad es pues esa definición de la vida, ¿no? Que la vida es eso que pasa mientras estás ocupando haciendo otros planes. Se la atribuyen a John Lennon, ¿no? Esa cita, que yo sepa. Sí. Y en esta escóbula no ha habido música, pero ha habido mucho que escuchar. Mucho. Además, fíjate cómo estamos terminando. Decía Maese que hay música buena y música mala. Esta es una música excelente, ¿no? Quinia, con este himno que compuso, esta especie de marcha de las escobas. Por cierto, tenemos a Jezabel Martínez, uno de los componentes de Quinia, escuchando el programa y lo tenemos además en cuerpo presente. Bueno, pues hay tantas cosas. Yo he disfrutado con un enano, a sabiendas de que no es mi especialidad, efectivamente, la música rock, pero sí me encanta también buscar esa intrahistoria, porque sé que cada canción, cada personaje, cada grupo tiene algo que contar o algo que reflejar, y muchas veces queda reflejado en los mensajes. Bueno, me quedo con una frase de Bono, que no le hemos mencionado aquí, de U2. Bono, él dijo más de una vez, además era organizador de grandes conciertos de masa, él decía que la música puede cambiar el mundo, y puede cambiar el mundo sencillamente porque puede cambiar a las personas, con lo cual queremos con esa parte positiva. La música, la buena música, claro que puede hacer mejor a las personas. Nos preguntáis habitualmente en redes sociales, escobuleros, cuál es la canción que está sonando. La canción que despide la escóbula es The Witch's Compass de Quinia, la brújula de la bruja. Os recuerdo que estamos en facebook.com/la escóbula de la brújula, en Twitter e Instagram @escobuleros, y que para esta edición del programa os vamos a dejar en redes sociales una lista de Spotify con las canciones que han ido sonando durante el programa, que no me las he apuntado y ahora tengo que escuchar el programa entero para tomar nota. Pero bueno, Alberto Espinosa a los mandos técnicos, Chevi Dorado en la producción y un servidor con deberes, Fran Izuzquiza, que se despide hasta la semana que viene. Hasta la próxima escóbula. ¡Chao!